Buenas noches, queridos amigos, nuevamente en la segunda temporada de Abañé. Hoy tenemos una invitada especial como todos los martes. Mano a mano vamos a estar conversando con, ella se llama María Elida Cantero, profesora. Nació un 18 de abril y ya vamos a tener el gusto de conocerlas, así que le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas noches, María, gracias por venir, por aceptar la invitación. Buenas noches, Osvaldo, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes. Gracias por invitarme. Así que, y quiero mi regalo de cumpleaños. Ojo, ahora ya Hace que poquito. dijeron que ya que dijeron mi cumpleaños, Hace tengo que poquito decir la pasó edad. tu cumpleaños. ¿Con la edad viene también el regalo? No es necesario, pero sí para que la gente por ahí saque, es taurina, no es taurina, y bueno, todas esas cuestiones que por ahí algunos, en este caso no sos taurina, pero algunos analizan a la persona o a la invitada en este caso por la fecha de nacimiento. Bueno, Bien. ¿cómo te caracterizás vos? Bueno, yo soy de Aries, Una no soy persona- de Tauro, No, por por la supuesto. duda, No, y soy una persona franca, me gusta la justicia, soy muy buena amiga, muy buena compañera también, muy buena mamá, me considero buena madre, por sobre todas las cosas, excelente docente también, franca, transparente, ustedes es lo que ven, es lo que soy, eso es lo que... Muy aplicada se te ve, Sí. y bueno, nosotros queríamos tener el gusto de compartir un poco de todo los conocimientos que has logrado, porque nos metimos un poquito en tu privacidad, entre comillas, del Facebook, porque no es tan privado, digamos, cuando uno lo comparte o lo publica a través de las redes. Hoy por hoy tenemos esa posibilidad. Y bueno, pero al tener esta posibilidad de las redes, nos metimos un poquito en tu vida y queríamos saber dónde naciste, para que la gente te conozca, y después vamos a ir de lleno a hablar del tema que nosotros veníamos promocionando, que es las ideologías de los partidos políticos, o de algunos partidos políticos que integran la democracia actual en la República Argentina. Bien. Bueno, yo nací acá en Corrientes. Mi madre no es de acá, es de Misiones, pero mi papá sí. Nací acá, soy correntina hasta ahora, hoy por hoy vivo en Riachuelo. Soy riachuelera. ¿Sí? Y bueno, ya que recién me enteré, antes de entrar me dijeron que habían husmeado ahí mis redes sociales, y yo me moría de vergüenza porque digo, no puede ser, eso fue hace 10.000 años. La verdad es que hace mucho, no soy mucho de ingresar tanto a las redes porque vivo bastante ocupada. Bueno, como les dijo Osvaldo, yo soy profesora en psicología y después continué el profesorado en filosofía. Siempre estoy estudiando. Bueno, ahora próximamente deberé de recibir mi título de licenciada en gestión educativa también. Soy coach ontológico profesional, eso le comentaba la otra vez a Osvaldo cuando él quería ir a una, ¿cómo que me habías dicho? Que yo dije, esto no es una terapia, es una sesión, le decía yo, no soy psicóloga, soy coach. Así que están todos invitados, el que quiere después les van a acercar mi número más. Sí. Hace muchos años existió eso, pero yo no concurría a eso, porque yo también desde muy joven trabajé, así que bueno, hoy por hoy no trabajo. Esto para mí es un placer lo que hacemos, y intercambiar un poco más. Sos vecina, veo que sos muy aplicada, de hecho también interiorizamos un poquito de tu vida personal, y tal cual como lo decís vos, se nota que sos una buena madre, una buena mujer, una buena amiga, y eso se valora mucho en estos tiempos que estamos viviendo. Pero vamos a tratar de no ponernos tan serios, porque también estuvimos humeando un poquito. Él quiere saber el chusmerío, sí. Él quiere saber la interna y de la foto, me había dicho la foto. Chusmeamos un poquito que estuviste, no sos tan grande como decís vos, o sea, no hace tantos años. No, por supuesto, siempre seguimos siendo niños. Siempre, sí, que te gusta el río por sobre todas las cosas. Pero antes de ir a eso, me gustaría saber dónde hiciste tu escuela primaria, siendo que vos sos correntina. Bien, la primaria la hice en el Colegio Sagrado Corazón, allá en Corrientes, el Patito Feo, ahí fui al jardín, cursé ahí en colegio católico, muy lindos recuerdos, espectacular, mejor colegio no pudieron elegir mis padres.
Y bueno, salí de ahí, de la primaria, y estuve un tiempo en la Escuela Ferrer. Me encantó. ¿La Escuela Ferrer, la técnica? La técnica Ferrer, sí. A mí me encantaba, me gustaba mucho martillar y hacer cosas con las manos y demás. Le tenía loca a mi mamá, era muy inquieta. Y estuve un tiempito. Hoy ya no. Soy inquieta, pero para otra gente, para otras personas, no para mi mamá. Pero digamos, los quehaceres con las herramientas y todo eso. Me encantan las sí, herramientas, sí o sí, soy fanática. Me compro, ahora quiero comprarme una motosierra, por ejemplo. Me gusta. Sierra celular me está faltando. La motosierra que está muy famosa últimamente. Sí, me pongo a hacer cosas. No soy una erudita en cuanto a la utilización de herramientas, pero me gusta. Me inscribí a varios cursos de los que por ahí pones, pero bueno, por cuestiones de tiempo no pude asistir siempre por el tema laboral. Pero me encantan las herramientas. Después tuve un tiempo, 2 años aproximadamente, en la Bernardino Rivadavia. Le pareció mejor a mi mamá cambiarme, más cerca de mi casa. Y después, con todo esto de los problemas que hubieron en su momento, me cambió a otro colegio, San Benito. De todos esos colegios, de todas esas escuelas, me llevé historias fabulosas. Amigos que hasta el día de hoy tengo mis amistades, que son de todos los colegios. Y bueno, en el Sagrado Corazón, por ejemplo, ¿qué anécdota tenés? ¿Algo que quieras compartir vos con la gente? Yo estuve, te cuento también, sí. Estuve y le cuento a la gente, ¿no? Estuve en el Colegio Bernardino Rivadavia, en el NET número 2, sí. pero hice el primer año así. Sí, yo quería seguir, mi mamá no obviamente no hubiésemos sido la misma promoción porque yo tengo unos añitos más que vos, así que, pero sí, estuve también porque quería ser maestro mayor de obra, y bueno, pero el destino tenía reparado otro camino. Sí. Pero me gustaría, si podés compartir un poquito de tu vida en la primaria, si tenés alguna anécdota que se quiera... Lo que yo resalto de la primaria particularmente es, mis profesores de educación física, todavía los recuerdo, María Silvia, Andrea, para los varones creo que estaba Daniel Blanco, que era esposo de mi maestra, no quiero llorar, pero de Silvina, de primer grado. Me acuerdo, yo la recuerdo, ella ya falleció, me enteré después. Me acuerdo de una anécdota con ella que nos llevaron en primer grado a un campamento. Y bueno, me acuerdo, esto es una intimidad, pero les cuento porque les puede pasar. Bueno, pero qué bueno también. O sea, la idea no es que te emociones, ¿no? Ni que te sientas así un poquito... Pero eso también habla de tu sensibilidad como persona, como docente, como ser humano. Que te vayas a la primaria y te recuerdes y todavía te emociones. Vos sabés que me acuerdo de esa maestra, y debe haber muchísimas maestras así hoy por hoy, pero me acuerdo que era chiquita y yo todavía me hacía pie en la cama, algún trauma habré tenido, y mis papás primero no querían dejar que yo vaya al campamento con mis compañeros, y yo requería ir al campamento. Entonces la maestra habló con mi mamá que ella se iba a hacer cargo de mí. No pasó nada, no mojé nada, ella se tomó el trabajo de ir a buscarme en la carpa, sacarme, llevarme al baño, una genia. Esa es una de las anécdotas, y otra de las anécdotas que tengo con la misma sello, cuando se olvidaron de mi papá de ir a buscarme, me llevó a su casa. No pasaban las cosas que pasan ahora con el tema de los alumnos, de los chicos, y bueno, de que eran otras épocas, y la verdad siempre me sentí cuidada por mi diseño, por mis maestras. Esta particularmente fue para mí, y bueno, y el marido que le hacía el aguante, digamos, porque se ve que amaba a las criaturas de esta seño, y bueno. Bueno, era una época también que seguramente ese tema vamos a tratar de tocarlo también, que los derechos humanos, que bienvenidos sean, ¿no es cierto?, no estaban tan metidos en las instituciones, y que por ahí el profesor era, o la maestra, eras un tutor más y te podía tomar esa decisión, digamos. Exacto. Hoy por hoy un papá se olvida de su chico y le esperan hasta que venga a buscarle y no se mueven de la institución. Y le corta un poco las actividades del docente, ¿no? Y bueno, vos estás contando ahora que tu maestra te llevó a la casa, y bueno, eso hoy por hoy lamentablemente por ahí no se puede, por muchas cosas, ¿no? Muchas situaciones, sí, no justifico ni tampoco estoy en contra, simplemente son otras las situaciones de ahora, ¿no es cierto? Exacto. Después mis profes de educación física fueron muy emblemáticas para mí, en el sentido de que
cómo se organizaban ellas para hacer desde campamento, intercolegiales, viajábamos con la escuela, hacíamos salidas con la escuela, son cosas que vos no te olvidás nunca más. Y los viajes, por supuesto que hasta el día de hoy yo hincho en la escuela por ahí para que se hagan proyectos, que viajemos con la escuela, porque los chicos no se olvidan más, los chicos no se olvidan más y es otro estilo de aprendizaje. Sí, y eso es lo que yo también agarro, le digo a mis hijos, ¿no? Que no es lo mismo viajar con la familia que viajar con la promoción o con los compañeros de colegio, de trabajo, depende de la circunstancia, ¿no? Sí. Es otra la experiencia y otro el aprendizaje también. Sí, son otras vivencias. Otras vivencias. Otras Sí. vivencias. Sí. Yo recuerdo también, vamos charlando un ida y vuelta, ¿no es cierto? Exacto. Cuando estaba haciendo la primera comunión, nos hemos ido del campamento, por decir así, en la Basílica de Tatí, en la parte de ahí del alojamiento que está al costado de la Basílica, y yo no me olvido, y habré estado en cuarto grado, por ejemplo, tercero, cuarto grado, no me olvido de esas vivencias cuando nos íbamos al seminario. Y qué bueno esto que por ahí uno no tiene la posibilidad de compartir, y acá en este programa, sí, todo lo que uno quiera comentar que le pueda llegar a servir a la otra o a la otra persona, de eso se trata este programa, y qué bueno que vos lo puedas compartir todo eso. Sí, de hecho nunca pensé que me iba a volver a acordar de esta situación, pero mirá cómo me traes vos a la luz esto, para que yo lo vuelva a recordar, y a esta señora que fue tan, y a mi profesora, que le agradezco hasta el día de hoy, porque gracias a ese granito de arena que ellas pusieron en mí en la primaria ya, con esta socialización a través del deporte, yo lo pude agarrar después también cuando era adolescente. ¿Y del secundario, de las escuelas técnicas, dónde terminaste el secundario? Yo terminé en el Centro Cultural, Centro Cultural Correntino. Sí, estuve por varias escuelas. Un saludo a Jenny Zimmerman también, que es la directora. No, me encantó. Ese colegio para mí fue, pero porque yo era muy inquieta, siempre fui muy inquieta. Ahora lo canalicé por el estudio y el trabajo, pero en ese tiempo, ¿en qué iba a canalizar? O sea, mi energía, un exceso de energía tengo. Mis amigas siempre me dicen, y mi familia, quédate quieta, mi hija me dice, quédate quieta, mamá. Aparte te seguí capacitando, porque hasta el año pasado, no sé si este año retomaste, estabas estudiando abogacía, tengo entendido. Abogacía es un pendiente que lo tomo, continúo, lo dejo. O sea, me encanta, pero por cuestiones laborales es una cosa que... Se complica un poco. Trabajo todo el día, todo el tiempo. Y continuamente estoy buscando trabajo, siempre. Fíjate que yo te mencioné el profesorado de Psicología, Filosofía, después hice el profesorado de nivel superior en la UNE también, ahora estoy haciendo una maestría en Educación Virtual también en la UNE, había hecho la carrera de coach ontológico y continuamente estoy haciendo, tratando de perfeccionarme sin dejar de lado lo que es la docencia, que es lo que yo elegí como profesión, como vocación, de alguna manera, y sin tratar de descuidar eso. Bueno, esto es abogacía, en algún momento lo voy a terminar. Voy despacito, de a poquito. Ya se complica un poco más cuando uno ya es madre, padre, sí, ya tiene su responsabilidad y aparte laboral, ¿no? Sí, siempre hay que cumplir con el trabajo y con los chicos, sí. Porque ellos son nuestro futuro, exactamente. Sí. Algo que quiera cumplir, algo lindo que te haya marcado en el secundario, bien, digamos, que puedas compartir. Muchas cosas buenas, muchas. Yo, como te dije, siempre fui muy sociable, extremadamente sociable e inquieta. Una de las cosas, por ejemplo, es de un profesor, no sé cómo creo que se llama Leiva, me parece que era el apellido, y creo que él se llamaba Raúl, en primer año de la Ferrer. Me acuerdo que estábamos en taller, en herrería, haciendo los martillitos y demás que teníamos que hacer, y él siempre nos cantaba en el taller. Eso es un recuerdo lindo, y me acuerdo siempre encima de la música que nos cantaba. A cada uno de nosotros nos cantaba una música. Cantaba Mi vieja boutique o algo por el estilo, era una canción, y todavía hay veces que te agarré esa es la canción que te tocaba a vos, digamos. A mí me tocaba esa, exacto, y a cada uno de mis compañeros él la hacía, mientras que nosotros trabajábamos, él cantaba. Y nosotros chocho, pues nos trataba súper bien. ¿En qué barrio te criaste? Nosotros siempre vivimos en el barrio centro, en el barrio del centro, ahí en Corrientes, ahí Junín y Brasil. Siempre estuvimos ahí ubicados, toda mi niña, y bueno, de grande me vine para acá.
elegí estar un poco más alejada y más tranquila también de lo que es la ciudad. Sí, porque viviste un poco un tiempo en El Sombrero también, un poquito más al fondo, digamos, más en la zona rural. Me fui de rebelde, me fui una vez. Dejaste el centro. Dejé el centro, me fui, pero yo soy así, yo soy de tomar así camino brusco y me mando, cuando creo en algo me voy. Ya en el momento me tengo que ir, claro. Bueno, hubieron ciertos temas familiares cuando mi hermano falleció, mi hermano José, muy buena persona, excelente, yo lo adoro. Nos hace mucha falta. Y bueno, ocurrieron cambios así bruscos, viste, que cuando viene una cosa, viene otra, y son cimbronazos de la vida que te dicen, bueno, acá estás y tenés que avanzar. Y bueno, tuve que dejar todo atrás y tomé la decisión de agarrar mi cosita con mi hija y me fui a una casa en El Sombrero prestada de una amiga, Gaby Barberán, que la conocí yo estudiaba arquitectura con ella, tengo mis amigos también de arquitectura. ¿Sos de tener muchos amigos? Sí. Amigos en general, antes tenía amigos con pinche un montón. Al pasar la vida, vos te vas dando cuenta que estos momentos difíciles que vas atravesando son en los que vos te vas apoyando realmente en las personas que creen en vos y que te dan una mano, que no te sueltan. En cada uno de estos momentos, porque en los momentos buenos todo el mundo está ahogando. Vos sabés que solemos hablar de estos temas. Siempre es lindo, en los buenos momentos todo el mundo está, pero en los malos momentos pocas personas se quedan. Bueno, y ella me prestó su casa en El Sombrero momentáneamente porque yo no tenía dónde vivir con mi hija. Y nos fuimos frente a la balanza de camiones, ahí bueno, no llegaba el internet, no teníamos ni colectivo. Me acuerdo que en el colegio de mi hija tuve que ir y hablar y pedir por favor, porque yo me iba en mi botito, 15 kilómetros creo que son de Corrientes, ahí a la balanza. O menos, un poquito menos, porque de Corrientes a Riachuelo hay 7, más o menos, ¿no? De la rotonda, zona céntrica del centro son como 15 kilómetros. Bien, a ver, calculen ustedes Se en su casa. estima que de la plaza principal, digamos, la 25 de mayo, hasta acá habría 15 kilómetros. Claro, a ver, vamos a darle un trabajo hacia ahí, alguien mirando, Sí. alguien nos está mirando hasta ahora. Pueden mandar mensajes por al canal favor, de YouTube calculen también. a ver Ahí cuánto que hay de Corrientes. el asistente acá va. A Riachuelo, al Sombrero sería, ¿sí? Bueno, en este caso no al Sombrero, sino hasta la balanza de camiones pasando el peaje. Bueno, y ahí estuvimos viviendo un tiempo, íbamos, veníamos en las motos, qué sé yo, con lluvia, tormenta, nosotros nos matábamos de risa, rezando nosotros que el rosario, todo, ¿viste? Para que no nos pase nada. Fue una aventura, te digo, fueron buenos momentos. Son aventuras con dificultades que uno pasa, pero que tiene que atravesar porque es parte de la vida, ¿no es cierto? Sí. No, las cosas si te cuento, las cosas que pasamos. Y bueno, y son como cosas lindas porque nos fortalecieron a nosotros, nos unieron más como familia. Y bueno, y los amigos que siempre te están dando la mano, Karen, Sergio, que por ahí tenías que ir a la mañana temprano, porque yo ya a las 7 de la mañana tenía que estar allá en el colegio trabajando. Entonces le juntaba a mi hija y nos íbamos para allá. Y estábamos todo el día, ella se iba a la escuela y después de las 7 de la tarde terminábamos todo y nos volvíamos al Sombrero. Era estar todo el día en la casa de uno, en la casa de otro en esos tiempitos. ¿Te gusta el río, digamos? Vi algunas por ahí, la parte de remo y todas esas cuestiones. Sí. ¿Fuiste deportista o por hobby nomás? No, por hobby, no es que haya sido. Si lo hubiera podido hacer, lo hubiera hecho, sinceramente, pero no tuve la oportunidad porque siempre algún cimbronazo ocurría y bueno, pasaba. Era bastante buena deportista, sí, me gustaban mucho los deportes en equipo. Al gimnasio, por ejemplo, no fui nunca porque sí me aburría, era muy mecánico, entonces lo que hacía yo es trataba de buscar actividades que sean en equipo, grupales, bueno, y uno de mis amigos me enseñó a remar y en ese entonces acá no estaba muy de moda, era en el Chaco, la moda del remo, del kayak y demás, pero él me enseñó acá en un par simple y bueno, íbamos acá en el regata a remar y bueno, aprendí a remar, saqué mi carnet y demás, ahora ya no voy más al regata porque no, bueno, las cuestiones de la vida. Los tiempos y la distancia y todo. Y pude concurrir a algunos grupos de estos grupos de aventura que íbamos y recorríamos, qué sé yo, con los kayaks del río y demás.
ahora si pudiera lo volvería a hacer. ¿Algo que quieras recordar o que quieras agregarle un poquito a tu niñez, infancia, adolescencia? Y después vamos a ir Por supuesto que no. A ver, mi familia, como todas las familias tienen una historia, tendrán problemas, dificultades, y bueno, uno tiene que tratar de atravesarla de la mejor manera posible. Hay familias que, bueno, pues te dirán, no, que mi familia, bueno, como diría, hay una frase que vi la otra vez que decía, bueno, la familia también se tala igual que los árboles, o sea, vos podés, sin rencor alguno, cortar esas relaciones que te hacen daño y bueno, y seguir adelante. Vos te tenés que posicionar desde un punto de vista para avanzar, ver dónde estás, dónde querés llegar y no estar siempre echando la culpa. Tratar de rescatar lo bueno, lo positivo, lo que esa situación que hayas pasado, tanto buena como mala, sobre todo las malas, las negativas, ¿qué aprendiste de esa situación? ¿Qué tomás de bueno? ¿Y qué te está tratando de mostrar esa situación? Y Como para que vos ahora tropezones hay en la Pero por vida, ¿no es supuesto cierto? que sí. Pero rescatar lo bueno, así como uno rescata lo bueno de los padres y lo no tan bueno, digamos, lo que en la actualidad no se puede aplicar, y bueno, se lo deja de costado. Pero Pero por siempre supuesto. los padres tratan de inculcarle lo mejor a los hijos y bueno, eso rescatamos para después volcarlo a nuestra vida, ¿no es cierto? Claro. Diaria. Y después, María, en la docencia, ¿cómo te inclinaste para ser docente o te fue llevando el rumbo? Porque arrancaste con una A, escuela técnica. a mí me fue llevando a las cachetadas la vida y bueno, y me fue guiando la Ujú. vida. Es como que, no es que yo fui Destino, tomando, digamos. el destino, fui tomando sí decisiones yo, por supuesto, uno toma las decisiones, libre de tomar las decisiones del camino que va a seguir. Eh, Siempre me gustó la parte técnica, me encantaba, encima yo le vi a mis profesores en la escuela técnica y ellos eran, encima en esa época, como yo siempre le digo a mis alumnos, nosotros no teníamos un librito en internet ni nada que nos hable de qué carreras había, o sea, vos te guiabas por lo que veías. Si vos, bueno, yo en casa tenía a mi papá veterinario, músico, profesor de música y mi mamá era docente. Yo dije, nunca jamás voy a ser docente, no quiero saber nada de la docencia porque la veía correr de acá para allá mi mamá, o sea, prácticamente no Lo que estaba haces con hoy, nosotros. lo que haces hoy Lo que vos. yo hago, sí, sí, ¿Eh? bueno, pero yo traté de tomar eso de mi mamá, lo que no quería hacer y Y traté de organizarte compartir, mejor. no, de igual manera, estamos más destruidos que antes a lo mejor, pero bueno, trato de buscar la manera de compartir bastante con Flor, con mi hija, con Florencia, la amo, te mando un beso. Y bueno, y te decía, yo tomaba como ejemplo mis profesores, ingenieros, arquitectos y demás, y yo quería ser, encima yo había elegido la orientación de construcciones, porque ahí vos tenías electromecánica o construcciones. Y fui hacia la parte de construcciones. Bueno, ahí fue que mi mamá me cambia de colegio porque siempre había un peligro. Siempre era, si estaba en la Ferrer, estaba, no, que el horario de entrada, que tal cosa, que el horario de salida. Está Ella era muy, muy a oh, la sí. Y Costanera yo, Norte y todo eso. claro, y yo era re terrible, bueno. Y la cuestión es que ella siempre con miedo de que yo me pase algo. ¿Qué me va a pasar a mí encima? Yo era re corajuda en ese entonces. Y me cambió a la industrial. ¿Qué pasa en la industrial? Era la época del sátiro, que había un auto, una Ah, camioneta, un Falcon, no sé qué. Bueno, no, me cambió de vuelta de colegio. Bueno, y ahí fue que terminé en San Benito. Desde ahí me llevo una de mis mejores amigas, como mi hermana, Antonella Somarúa, también le mando un beso enorme. Hasta el día de hoy somos amigas. Yo tengo amigos de toda la vida, y les agradezco por aguantarme. qué bueno, Les aguante, el qué buen, aguante que tienen. qué buen gesto de tener amigos de toda la vida y quiere decir que, bueno, Sí, habla de tu persona, como sí, decimos. y no, ellos también son muy buenas personas, si no, Eh, para aguantarme a mí. Pero bueno, y te decía, entonces tomé ese ejemplo y yo siempre arquitectura, arquitectura, arquitectura. Terminé el secundario porque ellos era como mi modelo, como mis modelos a seguir eran esos claro, docentes. sí, sí.
Y yo quería arquitectura, fui, averigüé, me escribí todo. ¿Qué pasa? Quedo embarazada, yo, ¿eh? Fíjate, no sé, en mi recepción habrá sido porque justo coincide. Sí. Y bueno, ya en diciembre me recibí a los 17 años, quedé embarazada y bueno, hice lo que pude. 2 años habré cursado. Gaby también me acompañó un montón, Diego Arce, que es otro amigo mío. Así Tengo que varios el amigos. hombre propone y Dios Y dispone, bueno, hombre, mujer. pasa que antes no había esto de la ESI, de la educación sexual y demás. O sea, antes era, yo me crié en una familia que mamá, bueno, una familia muy católica, ya mucho, muy conservadora en ese sentido, y no nos hablaban de estas cosas. Esto que yo ahora, hoy por hoy, hablo Que abiertamente. siempre costó y cuesta. Bueno, hoy por hoy a lo mejor la generación nueva, por decir así, que ya no tanto, ¿no? Exacto, vos me preguntabas hoy, yo me quedé en blanco pensando qué podría recordar de la niñez. Bueno, Ujú. eso es algo que, por ejemplo, no es que le cuestiono a mis padres, pero bueno, si es algo que yo no tuve, por ejemplo, que fue que me dialoguen abiertamente sobre ciertos temas, que para mí era un tabú, era no te vayas a la casa de tu novio. Tenía una energía yo, ¿qué pasa? Me iba corriendo, encima corría, hacía de todo. Me iba al telecentro en esa época, me iba al telecentro, bueno, y me iba, corría hasta no sé dónde, me iba a la casa de mi no, qué sé yo. Uno hace, bueno, los chicos hacen esas Siempre se cosas. habló y se habla, lo que lo prohibido por ahí es lo más complicado, ¿no? Y Porque bueno, y sí, uno puede sugerir y no prohibir. claro, Eh, exactamente, eh, como me había dicho un profesor, Darío Romero, en psicología, mi profe de psicología, hasta el día de hoy lo veo, él siempre me dice, no le, porque yo una vez me fui y le pregunté, ¿cómo hago? Porque era Patito Feo, era en ese entonces, estaba muy de moda, que las divinas, que las populares, ¿cómo hago, profe, para que mi hija no vea esos programas? Le digo yo, porque toma esas mañas, haces, ¿sabe qué? Lo peor que puedo hacer es prohibirle, bueno, me dijo el profesor, hasta el día de hoy me acuerdo, y me dice, sentate y mira con ella el programa. Aunque a vos te parezca, sentate y mira con ella, porque si a ella le interesa, ella tiene curiosidad, y anda ahí llevándole la conversación y mostrarle, mirando con ella, acompañándole, mm. mostrarle qué es lo que está mal y qué es lo que está bien también. Bueno, y eso hice. Bueno, y Eh, en ujú. definitiva después Y bueno, elegiste la carrera de elegí arquitectura. arquitectura. Continué un tiempo hasta donde pude, después la extrañaba demasiado a mi hija. Yo la Arquitectura en el Chaco. En el Chaco, Ajá. sí, no, todo un tema era. Sí, sí, todo un tema. Aparte a nosotros yo quedé embarazada en diciembre y el 2 de febrero, que fue el día del cumpleaños de mi abuela, día de la Candelaria, se nos incendia la casa. Perdemos todo, Qué lástima, perdón que te interrumpa, sí, pero qué lástima que esas carreras importantes, no digo que las de acá no sean importantes, ¿no? Pero siendo la UNE, que acá no haya, ¿no? Arquitectura, ingeniería civil, bueno, todo lo que es economía, todo eso no haya acá y haya que cruzar resistencia, ¿no? A resistencia, porque si esas carreras se pudieran implementar acá, les facilitarían a un montón de gente, chicos principalmente, por ahí nivel medio para abajo, que quieran esa carrera y sí. y se tenga que cohibir de seguir eso porque no, por el tema económico, ¿no? Pasa que es por un tema también de distribución territorial. Fíjate que la universidad es Universidad Nacional del Nordeste, o sea, Claro, abarca toda esta porción del sí, Nordeste. sí, pero digo yo Entonces, considerando que acá funciona también la claro, Universidad del Nordeste, y bueno, podrían, sí. bueno, pero de ese otro presupuesto, No, pero aparte de carreras que hay allá, no hay acá, y carreras que hay acá, allá no hay. claro, sí, sí, Está, sí. o sea, acá tengo entendido, me parece que abrieron privadas, sí. Pero estamos en la misma Sí, hay situación, sería carreras, lindo, sí. O acá que pongan, cerca del puente hay una facultad, digamos, que es privada, y después está siglo XXI, la Cuenca del Plata, son, pero carreras, para un nivel económico claro, bastante elevado. Tenemos sí, sí, algunos sí. mensajes que vamos a leer ahí. Gabriela nos acerca. Mudo Quirós, Eduardo, un abrazo, un vecino acá de Riachuelo. Ah, mira, nuestro Eh, sí, vecino, sí, sí. a él Gracias le, por acompañarnos, Eduardo. Siempre en las peñas también nos acompañaba. Así que buenas noches, saludos a la profesora María, un abrazo, querido vecino y amigo Osvaldo. Muy bien, gracias, Eduardo, nuevamente. Luciano Rebollo, excelente programa. Gracias, Luciano, Luciano que estuvo la semana pasada. Seguramente lo conoces. Así que no otro sé quién abrazo. es, no, No, ¿no? ahora Eh, voy a pensar oh, quién es esa pensá a ver persona. si está en parte de tu historia. Sí. Pero bueno, y después,
¿Dejaste arquitectura? ¿Te fuiste Dejé a...? arquitectura, me puse a trabajar, empecé a buscar mi primer trabajo en blanco porque en ese entonces, bueno, yo estudié arquitectura, a la noche estudiaba, a la mañana, bueno, estaba con mi bebé, trabajaba en un jardín maternal en negro y demás. Entonces dije, no, no puede ser, yo quiero mantenerle a mi hija y bueno, me puse a buscar un trabajo y me puse a trabajar en una financiera, conseguí trabajo y bueno, y trabajé bastante tiempo ahí y después dije, no, quiero estudiar. Pasa que a mí me inculcaron eso, que había que estudiar, o sea, que el título no te lo saca nadie, que es un ahorro a largo plazo y demás, entonces uno se queda con esa ideología, que es lo que vamos a ver ahora Ya más vamos a ver tarde, ahora. ¿Eh? con esos valores que uno va adquiriendo durante su niñez hasta toda su formación. Y yo quería, a pesar de que me costó bastante, Valores que gran parte de la generación actual lamentablemente han perdido claro. o no lo aplican. Pero nada es imposible, muchas Eh, veces hay por ahí algunos son que mal aprendidos, digo yo, porque exacto, hay algunos que no comienzan por miedo, porque tienen miedos, y yo no fui una luz, ni en la primaria ni en el secundario no fui una luz. Recién, me encarrilé cuando yo, dije: "No, quiero estudiar, esto es lo que quiero para mí, y en esto quiero ser buena". en base a esa experiencia que Ujú. vos tuviste, vos ahora en la actualidad tenés alumnos particulares, digamos, y enseñás esa metodología de aprendizaje, ¿no? Esa es Em, la idea, ¿no es cierto? eh, Porque viste que a algunos le cuesta un poquito más y vos le apuntás a eso para que sepan interpretar un texto, todo eso que por claro, ahí en el colegio o en la escuela, digamos, lo aprenden muy por arriba, ujú, no digo todo, sí, pero lo aprenden muy por arriba, vos hacés hincapié en eso para que aprendas a interpretar de qué manera sí. eh, eh, estudiar mejor, digamos. Sí, a ver, nosotros tenemos un taller de técnica de metodología de estudio que es aparte de la enseñanza que yo doy de filosofía en el nivel superior, ¿no es Ujú. cierto? Y que los chicos pueden ir y consultar a ver qué estrategias, qué técnicas, qué dinámica de estudio les es más conveniente para esa persona. Eso por un lado. Por otro lado, yo hago mucho énfasis en lo que es la educación emocional. Para mí, el sujeto de aprendizaje, en este caso el alumno, tiene que tener una motivación. Hay veces que no tiene motivación en la casa porque no tiene esa contención emocional en la casa, entonces suelo ser una profe bastante afectiva en ese sentido, Ujú. Em, con respecto a los alumnos. Uno le tiene que brindar sí o sí contención para que ellos se enganchen. Claro. Hay veces que te dicen no te metas, no hables tanto con los alumnos, sobre todo si son adolescentes, eh, pero bueno, yo tengo un cartel que dice contame, parece, y los chicos necesitan por ahí desahogarse o necesitan encontrar esa conexión con el docente primero, para satisfacer esa necesidad emocional, ¿eh? Y que vos de última tengas que derivar eso a otra persona, a algún especialista o bueno, a un profesor tutor en su defecto, pero ellos necesitan primero lograr esa conexión con Claro. vos y después se van a preocupar por el tema de aprender. Una vez que hacen ese enganche, ese andamiaje emocional, yo lo que hago es miro, observo a ver dentro de la individualidad de ese sujeto qué es lo que le está haciendo falta, si tiene algún trastorno de aprendizaje o si el problema no es un trastorno de aprendizaje, sino que es más bien esto que vos decías. Hay veces que necesitamos un empujoncito y más paciencia nada más para ordenarnos, que eso creo que es lo que yo tenía cuando era chica. Yo no me podía ordenar en un espacio de estudio, no podía ordenar mi carpeta. No tenía alguien que se siente, por falta de tiempo de mis padres, aparte éramos cuatro, y laburaban todo el día ellos, mis Claro, papás. Yo recién imagínate. ahora lo puedo entender, pero en el adolescente ellos no entienden eso, ellos no entienden de esos tiempos y que hay otras cosas más importantes porque ellos son los más importantes. Yo creo que no Entonces, hay un manual para ser padre, ¿viste? Pero no, por en supuesto tu que no. caso noto que eras muy ansiosa, tal vez, y era, por eso terminaba siendo muy hiperactiva, digamos. Sí, Y cómo frenarla a un chico así, ¿no? Cuando tiene demasiado, yo siempre, lo decíamos, el invitado la semana pasada era bastante cabezudo, se ve que porque anduvo por distintos bien, lugares, programa, hasta sí. que le metieron en una institución y ahí me parece que se sujetó. Le manda un saludo a Luciano que estuvo la semana pasada, muy rico la historia de él también, así que tal cual lo que estamos compartiendo con vos. Sí, muy inquieto, éramos vecinos con Luciano, ¿Ah, sí? de chicos, sí. Mirá vos. Ahora vamos a profundizar estos Después temas. vino el Pero viento éramos y vecinos, los Bueno, acomodó, bueno.
Y ahí vamos a, a la parte de docencia para poder entrar de lleno a lo que es la ideología de los partidos políticos, de algunos partidos políticos también, pero vos decías que le disparaba a lo que era docencia por una experiencia que vos veías en tu mamá muy hiperactiva, con muchas actividades, Sí, mucho desgaste entonces vos decías, no, físico. docente no, y tac, te pegaron en... Claro, aparte yo sufrí mucho, digamos, el tema de, no le estoy echando en cara esto a mi mamá, sino yo valoro que haya trabajado un montón, mi papá también, pero a uno le hace falta, Mm. uno como ser humano, como niño, como adolescente, le hace falta la figura, esa figura materna o paterna, y los momentos que le pude disfrutar a mi mamá sola fueron para mí eh, que hasta el día de hoy me acuerdo, que es las pequeñas cosas que hacíamos. Bueno, es lo mismo que les hace falta hoy por hoy a los adolescentes, necesitan de sus padres. Aparte tienen, bueno, las configuraciones familiares cambiaron, no Cambiaron son muchas cosas. La semana que viene, Dios mediante, exactamente. vamos a tocar un tema muy sensible, muy lamentablemente muy presente en la actualidad, que es el consumo problemático. Así que la semana que viene vamos a estar tocando ese tema con el licenciado en psicología, Hugo Salas. Así que bueno, adelanto ya eso, que ya me confirmó que va a poder venir. Es otro tema muy importante. Vamos a estar mirando. Y lo tuyo también es sumamente importante porque nosotros queremos que la gente que por ahí nos ve, o los jóvenes, incluso adultos, que por ahí no sabemos bien, hoy está tan metido la democracia y se ve un rejunte de algunos, este, perdón la expresión, eh, hemos visto que un político está en un partido, después se va al otro, que en la actualidad se ve, dejamos acá, me afilio al otro, porque está de turno y esos temas también quiero que la gente entienda y sepa entender para la próxima elección, apuntar bien el voto, digamos, para que de una vez por todas nosotros salgamos de esta crisis, entiendo yo, que vive la Argentina de hace mucho tiempo. Vuelvo a lo tuyo. No, sí, estoy eh, prestando atención, y, seriamente. lo de docencia, digamos, después. Bueno, el tema es el siguiente. Bueno, decidí dejar de trabajar, me puse a trabajar en la veterinaria con papá, mientras tanto levantamos el negocio, porque papá también necesitaba ayuda en eso, porque él trabajaba docente, entonces hay horarios que cerraba, abría la veterinaria, entonces me puse a trabajar ahí, mi nena era chiquita, yo mamá soltera, entonces imagínense, era todo, estar corriendo con la criatura por todos lados y decidí estudiar. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo estudiar? Todavía no había internet en ese entonces para consultar. Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, ¿qué puedo estudiar que sea cercano o que se asemeje, digamos, a la arquitectura? Arquitectura tiene mucho de psicología. Y yo dije, bueno, voy a estudiar psicología, dentro de las carreras que yo podía llegar a conocer o tomar conocimiento. ¿Qué pasa? Yo no me podía pagar la universidad privada, entonces dije, bueno, voy a tomar un camino más largo, pero voy a llegar, decía, hasta ahora todavía no estudié psicología, fíjense, anoten eso. Y dije, voy a estudiar el profesorado de psicología, había averiguado yo en la universidad privada, y si me recibía de profesora de psicología, si pagaba 2 años más después de la carrera privada, me recibía licenciada en psicología. Ese fue mi pensamiento. Te Hice, cuento que Miriam y yo nos anotamos ahí en Salta y San Martín sí, para estudiar profesorado de psicología. en la Católica, creo que era. No, Estaba ahí. ay, no me estoy acordando, pero ahí cerca de la DPEC, Salta y acá en la capital correntina, para los que nos están viendo del interior, para que se Y ubiquen. bueno, y ese, el profesorado Claro, el de psicología. profesorado de psicología Claro. vamos a seguir los dos. Bueno, Y entonces nos después, íbamos a bueno, conocer ahí. por A o por B uno va dejando de lado, ¿no? Y bueno, Claro. terminé haciendo una tecnicatura nada más y bueno. Y bueno, yo me inscribí. Me inscribí y me acuerdo que en ese entonces también, no sé si sigue ocurriendo ahora, pero había días que yo la llevaba conmigo a mi hija. O sea, porque esa es otra de las ventajas. En ese entonces todavía no había guardería, me acuerdo en la UNA. Aparte, intenté ir 1 o 2 veces con mi hija hasta allá en el Chaco y hay veces que vos salías con sol allá, acá, allá llovía. Era muy tedioso el tema del viaje, Voy hacia los cortes de los cortes de puente. puente. No, yo era un palito en ese entonces, totalmente desgastada. Bueno, y decidí estudiar psicología y después la idea era seguir, profesora en psicología, perdón, y la idea era seguir psicología.
¿Qué pasa? Terminé el profesorado de psicología, nunca conseguí trabajo. Bueno, justo vino un programa ahí de titularización a los no docentes que estaban trabajando en las escuelas, o sea, quedamos todos sin trabajo los que nos acabamos de recibir. Y dije, bueno, ¿qué hago mientras? Seguí trabajando en una empresa, en una logística, trabajaba de productos alimenticios. Lo que sea de trabajo yo agarraba, era en blanco y necesitaba Claro. dinero para mi hija. Entonces trabajaba desde las 5 de la mañana hasta, de corrido, 8 horas, aproximadamente hasta las 4 de la tarde. Cortaba en los momentos que le llegaba a mi hija al jardín o tenía que ir a dejarla para el colectivito o para almorzar. Terminaba mi jornada laboral y creo que a las 7 de la tarde entraba al instituto hasta las 11 de la noche aproximadamente y ese era mi. Y así estudié psicología, después terminé y me puse a estudiar automáticamente filosofía. Y la terminé. Psicología, filosofía. Y recién con filosofía conseguí algo de trabajo en la docencia. Y bueno, hasta el día de hoy traté de hacer el caminito y ¿Estuviste como suplente o estás como suplente ahí en ¿cómo se llama? Regional, puede ser? y en Pujol En también. Pujol. Sí, 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 sí. El tema docente, siempre todo el mundo me pregunta, no es que los docentes seamos haraganes y no querramos conseguir trabajo. Podemos inscribirnos en 2 escuelas únicamente al año y tener que esperar que alguien se rompa una pata, que se muera o tome una licencia para vos ser suplente. Y si pasa alguna de esas, que ojalá que no le pase a nadie eso de que se muera para que gane, pero se tiene que jubilar esa persona de alguna de las 2 escuelas para que vos estés en el orden del padrón con mayor puntaje, ¿sí? Y te llamen para cubrir las horas de ese profesor. Imagínense lo que es de tedioso para nosotros tener que estar haciendo cursos, congresos, jornadas, especializándonos, que cualquier profesión en realidad se especializa. Pero si se respeta eso, yo lo veo bien, me parece, ¿no? Porque no hay acomodo, sino Em, de acuerdo a la preparación que uno tiene. En realidad me parece que deberían abrir la posibilidad a varias escuelas como el Chaco. El Chaco tiene otro sistema que vos entrás en el sistema y te puedes inscribir en cualquier escuela, tanto de capital como del interior del Chaco, y tenés posibilidad, si te sale acá, allá, en cualquiera, no como nosotros que solamente en Pero 2. siempre por padrón también en el Chaco, ¿no? Sí, O por sea, padrón, pero o sea, bueno, ¿está bien, digamos, ese sistema o no? y no. ¿No? Para, ¿Cómo sería para Me vos? parece mejor el de allá porque tenemos más posibilidad en más escuelas y Pero acá podés hasta 5 materias nomás o cargo. pero el nombramiento, digamos, ¿cuál sería lo ideal para vos que no sea por padrón? No, es que Más allá de que en acá los en dos Corrientes, casos, en los dos ponele que en casos es Corrientes te por dejen padrón. inscribirte en todas las escuelas posibles, ¿no es cierto? Sí. Pero, ¿cuál sería lo ideal para vos para que pueda conseguir un trabajo un docente? Porque tu situación debe haber muchos. Y bueno, a ver, si todo fuera transparente, estaría bueno que uno pueda concursar, por ejemplo. ¿Sí? No solamente que sea por padrón y en 2 escuelas por año poder inscribirte. Ujú. Y en 5 materias. En 2 escuelas, tanto en capital como en la interior, y en 5 materias o cargo. ¿eh? Yo soy profesora. Concursar sería por medio de examen, digamos, Sí, un que examen, consiga yo estoy abierta laburo. a eso, pero No, estaría no tanto bueno por que, padrón ni por cursos hechos, digamos. eh, claro, más allá de los cursos de perfeccionamiento que a mí me encanta, por ejemplo, hacer cursos, pero que realmente me sirvan. No que Eh, sumen, sino que sí, sirvan. no que me sumen en un puntito, sino que me Ujú. sirvan realmente a la hora de yo dar clase y desempeñarme en el aula, ser Claro. una mejor docente. No solamente tener ese conocimiento por ósmosis de algunos, porque evidentemente algunos por el puntito nomás, aparte están muy, sinceramente, hay algunos que siguen comprando los cursos. Entonces, puntaje yo puedo tener si quiero miles, si voy, cobro mi sueldo y voy y Compro puntos. compro puntaje. Pero realmente un docente que esté preparado, que tenga la preparación como para afrontar estos cambios que se vienen, hay pocos. Claro. Hay pocos. Entonces, que se concurse estaría bueno, porque los pocos concursos que hay también no son, hay muchos, está, Sí, está, justo, hay un ya, llamado hola acá. Susana, dicen. Este, estamos en vivo para la gente que nos está viendo. No puedo atender la llamada porque es una falta de respeto a la invitada en este caso. Pero bueno, vamos a entrar de Sí, lleno
si te parece, Sí, si no te quedó nada pendiente la parte siempre que algo que niñez, no. adolescencia, pero algo que No, quiera compartir con el público, que este es tu momento y después entramos de lleno para que la gente sepa un poquito más de los partidos políticos y bueno, y dónde meter a la hora de votar, a quién apoyar, ¿no es cierto? bien. No, lo único que se me vino a la mente hoy, que no te quería interrumpir, es una cuestión de, en todo el trayecto de la vida que cada uno de nosotros vamos a tener, siempre vamos a querer estar procrastinando, o sea, dejando para después algo que ahora es el momento de hacernos cargo, de lo que queremos para nuestro futuro. Entonces, que no tengan miedo, nada más, a estas situaciones que se le pueden llegar a presentar o a entorpecer, digamos, lo que ustedes tienen planificado, tienen programado o el camino que ustedes se imaginaban que tenían que seguir, sino que apelen a la resiliencia, busquen lo que significa, porque cada uno de nosotros como seres humanos tenemos internamente, podemos despertar esa resiliencia, que es la capacidad que tenemos de sobreponernos a esas situaciones adversas Claro. de la vida. Entonces, una vez que se nos sobreponemos, volvemos a encarar, ¿sí? Para nuestro destino. O sea, como vos dijiste, si yo busqué justamente estudiar esto, no, la verdad que fui buscando dentro de lo que me era posible y económicamente posible, hablando, que es lo que yo Lo también. importante creo que para dar un mensaje y cerrando esto, hay una amiga que escribió, aprovechamos, le decimos ahí, gracias Gabriela por mandar, por estar ahí anotando. Una de tus amigas escribió ahí, Miriam Cáceres, buenísimo María, dice. O sea, méritos para vos. Ay, saludos a Para productor y Miriam. conductor, nada, ¿viste? Saludos a Bueno, Miriam. Bueno, este es mi momento, no, Osvaldo. por supuesto, pero viste que siempre uno, el ser humano por ahí siempre Sí, tiene un poquito de celos. sí, Este, sí, lo sí. importante acá para decirle a la gente, ¿no? Creo yo que sería un mensaje entre comillas, es hacer algo. No Sí, importa si no era lo que vos pretendías de adolescente, pero en este exactamente. caso vos no pretendías no ser docente, porque tenía otras prioridades, otros objetivos, la parte de arquitectura, fuiste a la escuela técnica, bueno, pero hoy la vida te fue acomodando para que este, sea docente, que enseñe todo lo que aprendiste y para que hoy estés en Abañé hablando Por de un tema supuesto. muy importante. Así que haces algo por tu vida, nada es de arriba, nada es gratis, tenés que buscar, vas a tener obstáculos Siempre. en la vida, siempre. Esos obstáculos hay que tratar de saltearles lo mejor posible y no joderle la vida a nadie, no joderle la vida a nadie. Exactamente. Tratar, Siempre ir por la derecha. Siempre, exactamente, no, sin pisar a nadie. exactamente, En tratar algún momento te va a llegar. de que los reconocimientos sean por méritos tuyos, por méritos propios, por méritos tuyos, por todo lo que vos demostraste o por lo que podés demostrar. Así que bueno, vamos yendo, ¿te parece, María? A Sí. la parte, el tema en realidad A que ver nos qué nos van reunía a ahora. preguntar ahora. Bueno, espero que la gente a través del canal de YouTube nos envíe un mensaje, estamos en vivo, y si alguien quiere saber algo, que pregunte a través del canal de YouTube. Para eso los operadores acá están mandando en su estado y todo eso, así que ya van a estar. Yo no puedo tocar el teléfono, me prohibí totalmente No. para este, no poner. Este, Están llamando por los premios, papá. están llamando Los porque premios deben ser, sí, Están, se deben, claro, pero no hay sorteo hoy. Bueno, Hay unos pastelitos, pero no podemos compartir. no, ya le dije, Pastelito de queso, así que bueno. ahora ya cuando termine el programa no le voy a perdonar los pastelitos, están re lindos. Totalmente, sí. Bueno, Una pinta tienen. eso porque se ve que te quiere acá la producción, porque si no, creo ¿Eh? que la semana pasada hubo agua nomás. Ah, no me No digas. sé si el invitado no era muy querido o qué, pero Bueno, un abrazo a Luciano que nos está escuchando. Hay ideologías de los partidos políticos, que me gustaría que vos, como profesora, y sin ser política, vale la aclaración, sin ser política, sin ser afiliada a un partido político, sin militar en un partido político, pero sí me gustaría que vos le orientes a lo que nos están escuchando, llámese joven o gente que por ahí no están tan en claro
de determinada ideología de algunos partidos políticos, que le explique, por ejemplo, un partido radical, partido justicialista o partidos nacionales o provinciales, cuáles son las ideologías que tienen, porque está el, el, digamos, el de derecha, el de centro derecha, el de izquierda, y todas esas cuestiones, y por ahí el justicialismo le ponen también con una cierta ideología de socialismo. Me gustaría que eso le pueda explicar un poquito y vamos a ir viendo punto por punto, si te parece. Bien. Arrancamos por el partido que vos creas conveniente. A ver, me parece que para dar un pantallazo general estaría no entrar de lleno a partido por partido, sino que, si interpreto bien tu pregunta, es darle una idea general justamente a los votantes, a los ciudadanos, a ver cómo votar o qué tener en cuenta, qué características podemos tener en cuenta al momento, a la hora de ir a votar según los valores que nosotros traemos o las costumbres que nosotros fuimos justamente, estábamos hablando de cuestiones de valores y costumbres que fuimos incorporando a través de nuestra vida y que nos parecen la mejor forma de poder llevar adelante, en este caso, un modelo de país, ¿está? Entonces, para eso era que Osvaldo me preguntaba con respecto a las ideologías políticas. Hoy ni bien entré. Y yo le decía que justamente la ideología política es una concepción que tiene cada persona haciendo referencia a un grupo determinado, con costumbres determinadas, con ideas determinadas, con valores determinados, con los que yo me identifico. Entonces, yo elijo ser parte de un grupo que promueve este estilo, este sistema. Disculpa, cuando Sí, vos decís yo me identifico, es justamente hablando en general, con lo que se exactamente. le Sí, sí, identifica a la sí. persona, Por no supuesto. justamente María Cantero, digamos, sino Claro, lo que uno se identifica hablando claro. Estoy hablando en lo individual. muy bien. Porque, a ver, nosotros todos somos seres individuales, somos individuos, O sea, ¿está? Somos individuos con gustos e intereses propios y esencia propia, ¿no es cierto? Pero al ser parte de un grupo, en este caso un grupo político, nosotros pasamos a identificarnos con situaciones, ideas y valoraciones, con usos, costumbres y hasta nos pasamos a comportarnos, a realizar actividades propias de ese grupo político. ¿Por qué? Porque nos parece que esa es la mejor manera de encontrar soluciones a problemas que atañen al bien común, ¿no es acá cierto? en lo personal sería, eh, si uno está de acuerdo con esa ideología, no participar de la crítica nomás, sino del compromiso también, porque si vos compartís gran parte de esa ideología, aunque no sea el 100%, porque es difícil que el 100% vos Sí, compartas, exactamente. comprometerte, llámese de izquierda, de derecha, de centro, de derecha, de todo lo que vos crea conveniente, pero comprometerte, no de la crítica nomás, sino también haciendo algo. Porque a veces Exactamente. nosotros vemos en las redes sociales las críticas, pero vos qué haces por tu comunidad, Exactamente. por tu provincia, por tu país, no, comprometete, Y sí, ¿entendés? Porque si bien es cierto, vos lo aclaraste, somos individuos y vos podés hacer un grupo con tu ideología y tratar de exactamente. contagiar, y si esa ideología le convence a la gente, y bueno, vas a tener seguidores. Ahí lo tenemos nuestro presidente. Sí, Nuestro presidente actual eh, no fue muy conocido políticamente y hoy está mal o bien, depende del gusto de cada uno, está gobernando el país. exactamente. Y bueno, él quiso aplicar su ideología y la está llevando para adelante, que Claro. también seguramente vamos a tocar por arriba. Disculpa que te haya interrumpido, No, no, pero no, está bien. sería bueno. No, Esto. me Mm, gusta y está bueno que se vaya dando un diálogo porque vos vas dando tu opinión al respecto y a mí me sirve también para ir retroalimentando la claro, conversación, porque si totalmente, no, sí, sí. estaba tratando de ubicarme nomás en Sí, lo que era la explicación que te daba, de que yo como individuo tengo ciertas valoraciones, pero al pasar a ser miembro de una ideología, estoy sujeta claro, a esa ideología. sí, 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 sí. Em, ¿Te quedás o te vas? Es así. Claro, y Eh, no me gusta, no me convence, bueno, me voy a otra ideología, claro, pero teniendo en cuenta esto que vos estás diciendo,
la responsabilidad como ciudadano que yo tengo, porque no es que la política es solo para el político, el representante del pueblo, bueno, si bien El somos, electo, por decir así. exactamente, si bien somos un grupo, un pueblo con tinte representativo, republicano, federal, elegimos a través del voto a nuestros representantes. ¿Cómo llegan esos representantes ahí? Llegan a través justamente de ese voto por medio del sufragio, ¿no es cierto? Y antes del voto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ir a votarle? Me voy y voto nomás. Ay, no, le pongo cualquiera, si total, todos son lo mismo, y critico, que era lo que vos me estabas diciendo. Pero ¿y mi responsabilidad dónde está? Así como tengo derecho a que me cumplan ciertas cuestiones, estos políticos o después con su gobierno, con sus políticas de gobierno, también yo tengo la obligación de ir informarme a ver cuál es la propuesta política y dentro de qué ideología, por así decirlo, está enmarcada esa política. En este caso, tanto la izquierda como la derecha que mencionaba recién Osvaldo, nosotros tenemos de un lado, hablando a grosso modo, el tema a la izquierda, por ejemplo, serían los partidos que tienen más en cuenta todo lo que es social, los derechos humanos. ¿Sí? Ahí estamos en vivo, como estábamos diciendo, y Eduardo Quiroz, un vecino acá justo no tenemos combustible para ir hasta allá, porque si hacemos, veis que estábamos hablando que hicieron pastelito acá. No, dice pastelito de queso, mis preferidos, que hacen delivery y pregunta. No sé, veremos, Eduardo, a ver si se puede ir para allá, un par de pastelitos por lo menos. Sí, o que venga y que nos Claro, visite, que por ahí venga, todos vení son y bueno, estamos bienvenidos. acá en vivo todavía y antes que se consuma todo, gracias Eduardo por el aguante, por tu mensaje, tomarte la molestia ahí de escribirnos. Y bueno, Disculpada María, pero esto no, es un no, ida y vuelta y como estamos en vivo la gente por no, ahí aparte estamos como en manda casa, mensajes, estamos, claro, sí, sí. no hay problema. Tratamos de darle participación a todos y principalmente a los amigos que nos escriben, así que... Exactamente. Bueno, lo que te Eduardo, decía, disculpa, Eduardo es un hombre que está muy comprometido con la democracia por ahí, todavía tendría que venir, Sí, tendría sí, que... sí, sí, un día de esto también vamos a tratar de darle un lugar a él. Está muy comprometido, él incluso con Riachuelo, con el barrio, siempre está muy participativo, digamos, en los grupos. Así que por ahí Eduardo Quirós, el mudo, como lo conocen mucho, eh, puede llegar a armar esto que decimos nosotros, que si vos Claro, no aceptás una ideología de un determinado partido político, podés tomar una determinación de armar un grupo, no digo formar otro partido, hay tantos partidos políticos, claro, principalmente en Corrientes, pero tratar de formar un grupo que tenga esa misma ideología, ¿no? Y llámese de derecha, de izquierda, y bueno, la gente después decide, ¿no es cierto? claro. Vos, por ejemplo, si bien es cierto que dijimos, volviendo al tema, dijimos que no íbamos a hablar de un determinado partido político, pero sí me gustaría hablar principalmente de dos partidos nacionales Ajá. que siempre fueron desde que yo tengo uso de razón, y llámese peronismo de Perón, el radicalismo de Balbín, Ujú. este, hoy por hoy, bueno, están divididas las cosas, hoy el peronismo yo lo veo un poco más de partido justicialista y digamos yo, mi humilde opinión, lo veo más como un gobierno paternalista cuando nos tocó que ellos nos gobernaron con otro nombre, por supuesto, Ujú. que por ahí en mi forma de ver las cosas no desvirtuó un poco, no digo que estén mal los planes sociales, pero desvirtuó un poco ese tipo de gobierno, desvirtuó un poco lo que en la Argentina siempre se implementó con inmigrantes o con los propiamente dichos habitantes de los argentinos, ¿cierto? La cultura del trabajo. Y por eso que yo por ahí digo, no comparto ciertos planes sociales, porque hay muchas generaciones que han perdido esa cultura del trabajo y han dejado de lado por un plan social, porque estuvo el plan Cunita, el plan universal por hijo, por A o por B, dejaron el estudio, dejaron de laburar, en la mayoría de los casos, no vamos a generalizar, ¿no es cierto? Porque hay gente todavía que cobra planes sociales y a su vez tratan de crecer. O sea, lo que el gobierno por ahí te da, vos incrementar con tu esfuerzo
un poco más y le das un buen pasar a la familia, que también hay gente de eso, no sé, gracias a Dios, no está todo perdido, digamos, porque vos ves jóvenes que se preparan y luchan y se comprometen con esta democracia, porque la democracia justamente es eso, está compuesta por partidos políticos. Entonces, si nosotros generalizamos que la política o los políticos nos sirven y qué sé yo, estamos diciendo que no me gusta vivir en democracia. Y no es así. La democracia es lo más lindo que hay. Yo vengo del otro lado también. Pero a mí me gustaría que la gente eso valore un poquito. Volvemos a lo mismo que hablamos hoy y con tu experiencia y tu preparación, que le explique a la gente que justamente no se vive de la crítica más, sino también de lo que es, nos pusimos un poquito serios, ustedes habrán visto, dejamos un poquito la infancia, dejamos, dejamos de lado el compromiso. No, mucha gente se preocupa por criticar y no por comprometerse. Y vuelvo a repetir, vos por ahí podés criticar y podés comprometerte. ¿De qué manera? Busca un grupo que piense igual que vos y tratar de mínimamente, en modelo espiral, digamos, tratar de hacer algo así por tu entorno, ¿no es cierto? Y así funciona esto. Exacto. No podés solucionar yo lo que está en Capital si estoy acá en Riachuelo y lo de acá no solucioné nada, no puedo ir para allá, para allá, para allá. Tendría que empezar a solucionar acá. ¿De qué manera? Comprometiéndome. Bueno, va y viene la conversación sí. porque no quiero dejar pasar esto. No, pero Entonces, está estábamos bueno. hablando del justicialismo, después vamos a hablar del radicalismo, que son partidos de años acá en la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, a ver, eh, eh, vamos a dar un ejemplo. Es como nosotros, nuestra situación en nuestra casa. ¿Eh? Nuestra familia tenemos el rol, estoy hablando del rol de padre o el rol de madre, ¿no es cierto? Y tenemos los hijos, ¿está? Nuestra casa es nuestro Estado. ¿Quién es el que maneja el Estado? Vamos a ver quién maneja la casa. Si tenemos un rol más, a ver, la madre sería el rol, en este caso, del partido que vos me estás mencionando, del justicialista, yo lo veo así por lo menos, es un rol más teniendo al Estado como paternalista, ¿sí? Un Estado más presente, más grande. ¿Grande en qué sentido? A ver, en más empleados del Estado, por ejemplo, que dependan del Estado, los servicios, todos los servicios públicos, inclusive hasta transporte, hay mucho problema con el tema del transporte ahora, bueno, Eso se vio mucho en el sí, gobiernos anteriores, exacto. subsidios, ¿Sí? se Se subsidió, subsidian, y bueno, pero fíjate vos que ahí, dentro del mismo espacio político, nos vamos un poquito más atrás en la década del 90, sí, que lo tuvimos a Menem, Menem. y que empezó a privatizar. O Claro, sea, ese es el otro polo, es que es claro, el otro el polo otro. dentro del mismo espacio. O sea que tenemos, Exactamente. y ahí donde yo también quería tocar ese punto, ¿no? Esto no quiero herir susceptibilidad a nadie, cada uno que ejerza la ideología que quiera, que esté convencido, para bien de nuestra democracia en primer lugar y después de nuestro país, pero ni un lado ni el otro. También, ¿viste? Porque el Estado tiene que funcionar con empleados del Estado tal vez, pero controlado. Sí. ¿Me Que, entendés? que es lo que promueve justamente la derecha, la Claro. diferencia de la izquierda. Por eso te decía que sería bueno primero delimitar cuáles son las características esenciales tanto de la izquierda como de la derecha para después ubicar en uno u otro plano a estos partidos políticos, porque nosotros tenemos partidos políticos, como estás mencionando vos en la época de Menem, que siguió más una línea más liberal, más capitalista, más de derecha, por así decirlo, y muy diferente a lo que promueve o promovió, mejor dicho, el justicialismo hasta hace poco, que fue un tinte más socialista, con un Estado mucho más grande, con mucho más impuestos, que estos impuestos eran justamente para solventar estos gastos públicos, tanto de educación,
como, bueno, como sanidad, como transporte y otros gastos que obviamente el Estado lo que hace es recaudar para después redistribuir, ¿no es Uno de cierto? los errores que yo, en mi humilde opinión, lo que digo, que vi en los gobiernos anteriores, que no había el control, que no había auditoría. Si el Estado empieza a hacer auditoría en cada ente, claro, Debería ser, debería y se deberían dejar esos, ¿no exacto, es cierto? O sea, que el Estado esté presente también en los controles, pero no por solamente supuesto. con la comunidad o con el pueblo en sí, Sí. sino también en los controles, ¿no es cierto? Que haya esa ideología la que yo pretendo, digamos, que independientemente de que sea socialismo, que ayuda al pueblo, que subsidie, pero también a su vez que genere empleo, que haya auditoría, que haya controles a los entes del Estado, Claro. Y debe porque haber si no hay, transparencia, claro, la que haya transparencia sobre transparencia, todo, porque pero si no, nosotros, ¿de qué me sirve a mí tener, por decirte así, una aerolínea mía y si yo no lo controlo y me da déficit? ¿Para qué me sirve sostener eso? No me sirve. Entonces, no, ¿para qué? ¿Para sostener una determinada estructura? No, creo que deberíamos apuntar a ese tipo de gobierno, ¿no es cierto? Independientemente, ya estamos a la claro, parte de gobierno, pero sí, como decimos, ni un extremo ni el otro, ni el lado del menemismo que privatizó determinadas cuestiones, incluso que el totalmente. gobierno anterior también ha privatizado. Sí, Entre nosotros, eso, YPF y todas esas cuestiones que hasta hoy día está habiendo inconvenientes, creo que más o menos está encaminado el tema, pero eh, eh, es re complicada la situación, que seguramente la crisis económica cuando la vaca era gorda se podía dar ese lujo, hoy por hoy la vaca es flaca, no podemos seguir manteniéndonos de esa vaca y entonces hay que empezar a controlar, a auditar, a hacer hincapié dónde está la plata. Si gano 100 no puedo gastar 110, no voy a gastar 80, 90 sí, y destinar recursos principalmente en salud, educación, por- mi humilde opinión es que en las universidades lo que faltaba es una auditoría de la universidad pública. Bueno, hoy por hoy se está haciendo mucho hincapié en eso. Este, y bueno, ese tipo de gobierno, y por eso queríamos tocar, para que la gente entienda, eh, digamos, el justicialista, el radical, que son partidos con más antigüedad acá en la Argentina, cuáles son las ideologías, y obviamente el de izquierda. claro. Hoy por hoy, por ejemplo, el Partido Radical, según lo que estuve viendo, es más de centro. ¿Qué significa esto? Que hay como un equilibrio entre lo que sería la ideología de izquierda o derecha. Trata de haber un equilibrio entre existencia, sí, del Estado, pero no que el Estado sea el preponderante y administre todo el resto de los recursos como era antes. Trata de equilibrar. La derecha, vamos a recordar, que intenta achicar los gastos del Estado, intenta que haya menos impuestos y intenta que también las personas se valgan por sí mismas, Dentro del generen su... radicalismo existen las alianzas de los partidos Exactamente. nacionales y Acá tenés el provinciales que Partido por ahí, Popular, por ejemplo, claro, con la UCR. que están aliados y bueno, por ahí entra el PRO que a nivel nacional y bueno, eh, dentro de eso existe esa alianza que es lo que estábamos hablando hoy. Por ahí comparten cierta ideología, no tal vez toda, Exacto. pero en conjunto pueden llegar a un acuerdo y hacer Sí, bien, digamos, porque tenemos una mala experiencia que el presidente Alfonsín se fue 6 meses antes del gobierno, un ujú, ejemplo, ¿no? Creo que fueron 6 meses antes. De la Rúa también, que fue radical, tuvo que abandonar el gobierno por A o claro. por B, porque la alianza no le funcionó, porque no tuvo el respaldo capaz de algunos sindicalistas, etcétera, etcétera. De eso yo no me voy a meter lleno porque Ujú. no es el tema y tampoco no me consta, pero lo que uno se informa entiende que eh, por ahí no funcionó tanto la ideología de determinado, no le dejaron funcionar, ¿no es cierto? La Ujú. ideología del centro. Pasa que nosotros los ciudadanos no estamos acostumbrados a esperar. Claro, Ya tienen plata en la mano y ya quieren salir a gastar. Por claro, eso te ponía el ejemplo de la familia.
de una familia normal, común y corriente, con ambos roles y los hijos. Entra dinero a la casa y ¿quién administra? ¿Y qué pasa? Si la madre es muy permisiva, hay ingresos, va a distribuir entre todos los hijos para que salgan a, no sé, a su fiesta, para su escuela, para 10.000 cosas. No hay un control de ese dinero, se va el dinero. Viene el padre, el rol del padre, estamos hablando, no padre, hombre y demás, es más restrictivo, más controlador en ese sentido. Y dice, no, a ver, acá yo le voy a dar la mesada o le voy a dar dinero al que labura toda la semana o me ayuda. Fíjate las dos perspectivas que estamos viendo con un simple ejemplo. Claro. La madre permisiva, que pretende administrar todo, pero ¿qué pasa? Derrocha. Entra dinero a la casa, pero pretende administrar, pero sin control. Sin control, ¿está? ¿Qué es lo que vos estás hablando justamente? Entonces, ¿qué queremos? Que el Estado sea más grande, depender más de la familia, del seno materno o paterno en este caso, que sería nuestro Estado presente. ¿Queremos depender totalmente o queremos ser independientes? ¿Qué mirada tenemos con respecto a eso? Claro. Sí está bien por ahí que se tenga en cuenta el tema de las políticas sociales para igualdad y para atender justamente a los derechos humanos y no, porque Argentina está adherido por medio de la Constitución a varios tratados internacionales de derechos humanos. Está por ahí, bien disculpa, no por ahí, dejar por ahí se interpreta un poco mal el derecho humano. Claro, ya es extremo. Ninguno de los dos extremos son buenos. Sí. Ningún extremo es bueno. Por eso lo que te estaba diciendo de estos partidos que vos mencionabas, justo tienen una política de centro, una ideología de centro. Tratan de mediar entre las mayorías y no dejar de lado tampoco a las minorías, ¿viste? Pero nosotros somos responsables de ver en qué se tiene que gastar. Tenemos que cuidar también la plata del Estado. Y no agarrar y darle todo nomás a los políticos que se arreglen y que ellos administren. Nosotros tenemos que ser veedores, e involucrarnos un poco, como vos decías, en la política, si no es en uno u otro partido político, acercarnos por lo menos y ver a ver qué mirada tienen con respecto a la derecha, en este caso, que ahora estamos en la extrema derecha, bueno, el libertario, el Partido Libertario a nivel nacional, pretende achicar a toda costa el Estado o que el Estado sea nulo, que no exista el Estado directamente, ¿no es cierto? Pero para eso la gente tiene que volver a ser autónomo, autosuficiente, saber gestionar. ¿Qué cosa tiene que gestionar primero? Tratar de aprender, ¿sí? Y tratar de conseguir trabajo, cualquier tipo de trabajo, ¿no? Yo creo que trabajar, la cultura del trabajo, que vuelva. Claro, por ahí este gobierno tal vez quiere achicar el Estado, como decís vos, porque justamente el gasto público. Claro, y por hay mucho gasto. Gasto público y por falta de control. Porque Exactamente. si el gasto público es controlado, pero perfectamente lo puede, de hecho, ¿cómo dice el dicho? El ojo del dueño. No hay plata. El ojo del dueño engorda al ganado, ¿no es cierto? Bueno, si vos controlás tu ganado, por decir así, si vos controlás ¿Sí? el Estado o los entes del Estado, y podés tranquilamente, qué mejor que nada, pero bueno, por ahí eso no era el tema, pero también vale la pena aclarar que por ahí vos ves que esas alianzas políticas que se hacen, principalmente a nivel nacional, vos ves que un referente muy importante del Partido Justicialista se alinea con el PRO, con el Radical y terminan haciendo una alianza o terminan haciendo un presidente-vice, ¿me entendés? Una fórmula. Y vos sí, pero ¿y entonces qué ideología vamos a respetar ahí? Porque entendemos que si al presidente le pasa algo, el que gobierna es el vicepresidente, y vos estás votando una fórmula que tienen dos ideologías, ahí volvemos a lo mismo que estábamos hablando hoy, son ideologías que de alguna manera en algo deben, claro, en algo deben coincidir, porque si no, vos terminás pensando, bueno, ¿por qué no te digo hacen esa alianza? Nosotros son dos partidos, un River, un Boca, hablando futbolísticamente. Pasa que en nuestra Constitución se encuentran presentes las dos ideologías. O sea, por más que vos ocupes una determinada estrategia con este presidente presente, bueno, ya no está más ahora tiene que cubrir el vice, es
muy difícil que una ideología en la práctica sea pura, cuando tenés que llevar adelante no la representación solamente para la mayoría que te votó, sino también para una minoría. O sea, no se puede dejar de lado a esa minoría. Claro. O sea, tiene que haber consenso político y eso creo yo que es lo que buscan justamente estas alianzas y estos centros políticos que buscan estar en el medio de de estos dos extremos, tanto izquierda como de derecha, eh, para que justamente todos tengan un poco de justicia social y un poco de libertades también económicas. Que no sea un socialismo encubierto, ni un centro encubierto, digamos. Y eso ya lo va a Porque, determinar la práctica, porque en la claro, teoría es una cosa, pero en llegado a la la práctica práctica, totalmente otra, totalmente sí, sí. Acá lo tuvimos al país vecino Chile, por ejemplo, que estuvo gobernado por la izquierda y no le fue bien. O sea, todas esas cuestiones hay que analizar a la hora de votar y no tanto ver la imagen de una persona, sino la ideología. Analizar un sí. poquito que cuesta que nosotros Fíjate de todos empecemos a los analizarnos de nosotros y analizarle Venezuela, Cuba, al político, ¿no? Cuesta analizar esas cuestiones a la hora de votar. Voy y voto por un color determinado, pero claro, creo que hay que empezar a concientizar principalmente a los jóvenes, de que voten una ideología. ¿Qué quiero para mí, para mi familia, para mi futuro, para mi país? Y ahí voy a votar. claro, No tanto la cara de Osvaldo, que me gustó la cara de Osvaldo, un ejemplo, exactamente. pero la ideología de él es, no sé, romper todos los esquemas, y Sí. ni un extremo o otro, principalmente que no haya atropello a las instituciones. En primer lugar, no haya atropello a la familia, que es una institución, a las Fuerzas Armadas, a las religiones, a la iglesia, este, que se respete todo eso. Bueno, vos tenés un pensamiento bastante, en ese sentido, bastante derecha. Con Sí, eso que estás diciendo, totalmente. sí, sí, Es que sí. totalmente, porque a mí no Ujú. me gusta, eh, en lo personal, te digo yo, ¿no es cierto? Pero está bueno esto de proteger también la propiedad privada, de las libertades del individuo, A mí no la me gusta libertad económica. que no haya un credo en determinado país, que no haya una fuerza armada, que la familia esté desvirtuada. eh, la verdad que yo no quiero eso. Yo Claro, pasa que quiero, eso viene ya por el adoctrinamiento mismo de la política de turno, ¿viste? claro, sí, sí, Eh, por eso digo que hay que pensar a la hora de votar, decir, ujú, bueno, la ideología de este candidato, de este hombre, de esta persona, de este político, yo concuerdo, no el 100%, es difícil, pero decir, bueno, mayormente concuerdo con esta ideología, ahí va apoyo mi voto, ¿no es claro. cierto? Este, y no justamente, eh, y ahí donde yo vamos a tocar otro punto también, no dejar de votar, por ejemplo, ¿viste? Por Porque supuesto esa que no. es una herramienta válida, muy importante que tiene el ciudadano en la democracia. Porque no dejar de votar también, que me gustaría que Me estoy riendo vos por los los, ejemplos que suelo dar. los aclares ahora Sí, del por qué el ciudadano tiene que ir a votar y no dejar de, no, listo, no voy a votar, porque se ve muchos desertores, por decir así, a la hora del sufragio, ¿no? sí. Pero eso lo tocamos ahora o en el momento que vos creas conveniente, pero me gustaría, si te quedó algo pendiente, de hablar de la izquierda, izquierda unida, Y creo que se bueno, llama ahora, también lo que vos podés por ahí remarcar en esa línea contrapuesta es que del lado de la izquierda vos vas a ver que van a estar las ideologías socialistas con más comunistas, socialismo, comunismo, el progresismo va a estar de este lado, de la izquierda, y vayan buscando, googleen, fíjense, el chat GBT que están tan de moda, está para los chicos, por lo menos. Después hacemos una clase abierta si quieren, no hay ningún problema. Acordamos acá con Osvaldo y este es un profundizamos un poco puntapié más. inicial, no Sí, queremos abrir susceptibilidad, es una opinión más, es opinión. en base al conocimiento que tiene la profesora acá, María Gantero, así que estamos hablando, yo estoy de opinólogo nomás, no quiero que me bombardeen en las redes sociales, son pensamientos míos, que lo pueden compartir o no, es en Sabelo como yo base, lo veo, no sé. claro, No soy politóloga todavía, claro, claro, es un tema que está siempre pendiente porque estamos en democracia y lo mejor que hay, como dijimos.
Eh, y Y bueno, bueno, el otro tema que habíamos... y para el otro lado, el otro vértice, acabamos de hablar de la izquierda y la derecha en nuestro país, estamos hablando, Ujú, ay, perdón, sí. hacia la derecha estaría más los partidos más conservadores, también podríamos ubicar hacia este lado también el tema del liberalismo, no el liberalismo extremo o el libertarismo, ese ya es otro tema porque el libertarismo es ausencia, acordate de Estado. Ujú. Em, y bueno, de este lado podríamos afirmar. El Claro, porque nacionalismo por también. ahí la libertad no quiere decir libertad para todas tus acciones, libertad No, controlada, digamos. el libertad, libertad, claro, porque uno propende a tener libertad, igualdad y fraternidad, lo traemos allá de la Revolución Francesa 1789, que justamente se acopió este nombre izquierda-derecha en esa fecha, Claro. el 5 de mayo, me acuerdo, porque no sé con qué lo había asociado, donde justamente se trata de sacar a la monarquía en ese momento histórico y se genera una asamblea donde no se ponían de acuerdo la nobleza, el clero, estaban de parte de justamente un sistema monárquico diferente al que tenemos nosotros ahora acá, de este sistema republicano, representativo, republicano y federal, donde los tres poderes del Estado que nosotros ahora tenemos repartidos, estaba en una sola persona, que era el monarca, ¿está? Pero los únicos beneficiados eran el clero y la nobleza, los señores feudales, que eran los que cobraban los impuestos de este monarca, este rey. ¿Qué pasa con este monarca, este rey? Se genera esta asamblea, ¿por qué? Porque la burguesía, los trabajadores, el tercer estado le llamaban en ese entonces, que era la tercer clase social, tuvo una queja de que ya no quería pagar más impuestos. ¿Por qué vamos a pagar tantos impuestos si tenemos que sostener al clero y a la aristocracia de ese entonces? Y bueno, el rey, que Luis XVI derrochaban en ese entonces el dinero. Y entonces a esta queja se reunieron en asamblea para debatir a ver qué era lo que convenía, cómo iban a seguir, si un sistema, si con el sistema monárquico, si con el sistema un sistema republicano, que es el que después se adopta después de la Revolución Francesa, no llegan a ningún acuerdo, o una monarquía constitucional en su defecto también, que es un término medio, y estalla la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque no llegan a un acuerdo. Entonces la burguesía se enoja, rompen con eso y viste que siempre que hay grandes cambios hay revoluciones. Entonces, después de esa Revolución Francesa, justamente viene el término de la izquierda y la derecha, porque la clase trabajadora de ese entonces, la que ya no quería pagar impuestos y quería un cambio social, es la que es llamada izquierda. Y derecha es llamada en ese entonces, para ese plano político, para ese momento histórico y para el otro lado del océano. Estamos hablando de Francia, imagínense del otro lado del... ¿eh? En ese momento histórico entonces es izquierda los trabajadores que quieren un cambio social y la derecha la conservadora, la que no quiere este cambio social. ¿Qué pasa acá en Argentina, acá en América Latina, hoy por hoy, históricamente? Lo tomamos de otra manera. La izquierda va a ser aquella que tiene raíz en el sistema social, en el socialismo, en la ideología socialista, que viene justamente a romper con ese paradigma de libertad económica, del capitalismo, está en contra de ese Ujú. sistema capitalista y entonces la izquierda sería que quiere ese cambio social, pero diferente a lo que se pretendía en esa época. Quiere un cambio social donde la libertad de expresión se tenga en cuenta, donde las desigualdades, no existan desigualdades directamente sociales, entonces esa distribución de la riqueza que está en manos del Estado se tiene que redistribuir por igual, ¿no es cierto? En este caso, en los planes sociales que vos estabas hablando. Por ahí claro, ¿Ah? ningún extremo es lindo, ¿no? No, ningún extremo. Sí, sí, sí. Y bueno, y Y, la derecha, en nuestro caso, a diferencia de esa época, en nuestro caso ahora en Argentina, viene, digamos, caracterizada por achicar un poco el Estado, pero no achicarlo como que disminuyéndolo, sino achicar los gastos, que era lo que vos decías, y distribuir de una mejor manera ese gasto público, y hacer que la gente vuelva a tener seguridad,
viste la inseguridad que había antes, ahora por lo menos se está mejorando el tema ese de la seguridad. Claro, ahí justamente es un tema que Las usurpaciones que habían hace claro, al ser poco. un país representativo y federal, hay provincias todavía que se cierran en tema de inseguridad, por ejemplo, tenemos Buenos Aires, ¿no es cierto? Hay leyes que no se pueden aplicar en determinadas provincias y entonces por ahí se cuesta un poquito, este, Pasa que mucho tiempo se estuvo cuesta un poquito acostumbrado a la gobernar. otra, Claro, claro, claro. digamos, aplicar políticas en base a esto que vos estás diciendo, a un sistema más socialista, más progresista, si se quiere así, pero orientado a las desigualdades sociales, pero no orientado a fomentar el trabajo. Hoy en Argentina, vamos a leer un mensajito y después te voy a Sí, preguntar. Miriam Cáceres dice, muy interesante todos los temas. Bueno, gracias Miriam, una amiga tuya ahí que está pendiente. ahí está Gracias mirando. a Gabriela que está ahí atenta, a Josué que está en la edición, la transmisión en vivo, están tocando los botones necesarios para que podamos salir lo mejor posible. Le vamos a pedir a Gabriela que te alcance un vasito de agua porque se ha extendido la charla, muy Ay, sí, rica encima los vine de temas. trabajar, porque estuve así todo el día Bueno, trabajando. después creo que hay pastelito, no sé, todavía. Hoy Yo había, con agua me conformo por hoy el había, momento. así que bueno, ahí Ah, Gabriela te gracias, asiste con muy un vasito amable. de agua. Este, gracias yo. Pueden compartirle con sus amigos si quieren estos temas, el canal de YouTube, también agarrar y suscribirte al canal. Y todos los martes vamos a tener acá en vivo, tratamos de que sea en vivo, siempre y cuando nos ayude el internet, Claro. la luz, etcétera. Ay, Bueno, hoy en bastante. Argentina, por ejemplo, me gustaría dar tu opinión, siendo que no sos política, pero tampoco sos analista político, pero tu opinión hoy la Argentina, ¿cómo crees vos que está gobernado? Vuelvo a repetir, no quiero que se sienta herido a nadie, simplemente es una opinión acá de la invitada, profesora. ¿Qué crees vos? ¿Cómo? Si es del centro, de izquierda, de derecha, A ver, em, tiene de los dos. no, a ver, en teoría, en teoría el libertarismo, el libertario, la ideología libertaria, en Porque teoría para, anula, disculpa, sí, yo puedo decir soy ta, porque el espacio que conseguí. Y ahí vamos a lo que habíamos hablado. Muy pocos ajá, respetan una ideología sí, y algunos pretenden el gobierno, cueste lo que cueste. No digo que esa es la realidad, pero a mí me da el espacio determinado, un espacio ujú, político para que yo pueda llegar al gobierno y bueno, y voy con mi ideología ahí. claro, Pero capaz que ese partido no ujú, tenía esa ideología, ¿me entendés? Pero hoy en la actualidad, disculpa que te haya sí. cortado, ¿vos qué crees, más allá de que sea el libertarismo, como decís vos, cómo Claro, está gobernado? a nivel nacional nosotros tenemos cierta ideología. em, Creo que a nivel nacional están aplicando políticas bastante autoritarias, bastante autoritarias. Pero bueno, había que lograr un cambio también, había que cortar un poco eso a lo que se había vuelto costumbre. De hecho, que Uno, creo que eso la gente votó, me parece. es lo que yo Eh, voté, yo lo voté. A decía, nivel decía, provincial ya no, pero a decía, nivel nacional sí, en las elecciones claro, yo decíamos, voté porque la verdad que se necesitaba un cambio. claro, sí. Uno crece también con los cambios, con esta crisis y hasta que se reacomoda. Es como todo, hay que construir sobre el error. Acá Pero si hemos tenido, seguimos, disculpa, que vamos ida y vuelta, ¿no es cierto? Acá que para que la gente entienda, sí, acá hemos tenido un ministro con los superpoderes, que no se puede dar eso. Se dio, no se debe dar, mejor dicho. No darle todo el poder, como llegó un momento un gobierno ujú, que tuvo un ministro de Economía, todos los poderes habido y por haber. Porque eso es perjudicial también para la, para el país, ¿no es cierto? obvio, Y eso es lo que exacto. nos llevó justamente a que hoy en la realidad no solamente haya un ajuste a nivel nacional, sino a nivel provincial también, y obviamente municipal, porque repercute, ¿me Sí, entendés? sí. Ese es el tema, por eso es como decís vos,
muy extremo por ahí los recortes, pero también hacía falta. Y hace falta también, ¿sabes por qué? Porque el clientelismo estaba muy presente, el compinchismo también estaba muy presente, los puestos elegidos a dedo estaban muy presentes, y quiera o no, hace falta alguien que venga con mano dura también a hacer estas observaciones, a ver cómo está funcionando realmente. Si va a haber, por ejemplo, entidades que dependan del Estado, no pueden entrar a trabajar todas las familias, como vos comentabas ahí. Hay ciertos controles que deben haber. En una empresa vos te vas y no está toda la familia trabajando. O sea, hay ciertas cuestiones que, desprolijidades que estaba viendo ya en el sistema del Estado. Ahí No hay en transparencia. algunas cosas, que haya control, independientemente que sea de la familia, que haya control. Porque en gran parte yo estoy de acuerdo que la familia le emplee el Estado si yo estoy gobernando. ¿Por qué te digo? ¿Por Estoy qué? hablando de las Porque instituciones del yo Estado, confío en la en gente, los organismos del Estado. claro, yo confío en la gente, ¿no es cierto? Que entren por un mérito, a Pero, eso me refiero, por mérito. claro, Ujú. totalmente. Pero determinadas cuestiones, determinado ente, digamos, si yo no tengo un entorno mío o el entorno mío no confía en mí como gobierno, eh, no sé qué clase de persona soy, no Mateo. Por eso yo comparto algunas cosas Ujú. que sí, el entorno puede ser tu colaborador directo si sos gobierno. No estoy aparte de eso, porque quiere decir que tu entorno confía en vos y vos confías en tu entorno, porque si tu entorno ya no confía en vos para poder colaborar con vos, ¿y cómo pretendés que la ciudadanía confíe, no Mateo? O sea, en ese aspecto, No, pero yo no estoy hablando de, de los espacios políticos, ¿eh? sí, Yo sí, estoy sí, 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 hablando sí, de organismos o instituciones sí. que dependen del Estado puntualmente. Entiendo, porque ahora ¿Eh? tenemos justamente a Eh, nivel nacional un presidente que le tiene a su hermana ahí automáticamente a su derecha. Entonces, bueno, sí, no ¿me estoy entendés? hablando de, Cosas así. Digamos. claro, no estoy hablando de cómo se constituyen los equipos de gestión Sí, 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 sí. dentro de los partidos políticos. Lo que estoy viendo es dentro del Estado, si son cargos públicos, ¿eh? Cualquiera puede tener acceso, pero por mérito, que es eso, eso justamente que es lo que yo estoy valorando, o bueno, ideológicamente hablando, se dijo que iba a ser así, que uno iba a ingresar por mérito a diversos lugares para trabajar, así como cuando entras en una empresa, por Claro, ejemplo. si es corrupto le corta la mano. O sea, Exactamente. eh, Pero antes, bueno, en otras propuestas políticas que se fueron dando a través de los años, ocurre esto, que empiezan a hacerle entrar a todo el mundo y ya tratar de ponerle en blanco y que quede en planta permanente, cosa de que si viene después el otro político de turno, bueno, la otra gestión, que en las entidades del Estado, que fueron varias de las secretarías que ahora se fueron cerrando. acá A lo nivel que eso, nacional eso estoy te iba a hablando. decir, acá ¿Eh? lo que se ve lamentablemente que un proyecto dura una gestión Exacto. y no podemos avanzar porque yo Claro, estoy como que, gobernando, venís vos dentro de 4 años y todo lo que yo hice no sirve, sí, tiraste todo. bueno, eso Algo está de lo mal. que yo hice tuvo que haber servido, ¿por qué? Y rescatar eso y para poder incrementar o acrecentar eso, ¿no es cierto? Claro, Y no todo destruir, ¿por qué? Porque yo era de otro color, nomás de otro color exactamente, político, ¿me entendés? Bueno, la verdad que exactamente. está muy lindo el tema, pero antes de, pues se extendió y bueno, y después lo ¿No dividimos se al extendió? programa, se extendió. ¿Está largo? No, está Ah, bueno. encima que entramos al tema de fanatismo, Sí, porque eso ya es fanatismo totalmente. lo que Bueno, fue. sí, 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 sí. Sí, Pero vamos al voto en blanco, si te parece. sí. ¿Por qué no voto en blanco para que la gente, el joven, entienda por qué no ir a votar? ¿Por qué hacer que mi voto sea recurrido, que rompo la boleta, pongo, no sé, cualquier cosa dentro del A ver, sobre? bueno, particularmente voy a hacer énfasis en el voto en blanco o en no ir a votar, que es lo que más por ahí me preocupa. En las otras cuestiones, bueno, sí se aclaran también al momento de... yo siempre le digo a mis alumnos que nosotros estamos ejerciendo, estamos haciendo política desde el momento que nos involucramos. ¿Nos involucramos en qué? En cuestiones sociales. En el caso de mis alumnos, es una práctica diaria de la democracia hacerle elegir, a ver, bueno, formen grupos
y todo un escándalo, a ver con quién forman grupo, con quién nacen, no, porque este no, el otro. Bueno, tienen que llegar a consenso, tienen que existir una mediación, ese primer punto. Después, a la hora de ir a votar, yo siempre les explico que ellos todos los días están practicando para ir a votar, tienen que interesarse. Entonces, dar un voto en blanco o no ir a votar es lo mismo que el día de mañana, le digo, el día de mañana, a ver, cuando vos quieras elegir una novia, por ejemplo, le digo a mi novio, Sí, sí, vos quieres elegir una novia. para no Le ser digo, tan serio, sí, no, vamos. pero no, es que es el ejemplo que yo les doy, así Claro, brusco, como para que ellos enciendan la lamparita. Vos quieras elegir una novia. ¿Qué pasa si tu mamá o tu papá viene y dice, bueno, esta es la que yo quiero que sea tu novia? ¿eh? Y a lo mejor vos no querés una novia, pero vos querés un novio, porque son los claro, ejemplos. sí, sí. Vos querés un novio, juega, 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 se matan todos de De risa. hecho, la ley ampara en Sí, Argentina bueno, por ahora. eso, bueno, pero es para descontracturar, ¿viste? Sí, Bueno, ponele que, bueno, está bien, no, no va a ser un novio, es no, una no novia, pero te comparto. trae una novia que a vos no te gusta ni ahí, no te gusta, pero te trae y dice, con esta chica te tenés que poner novia. ¿Vos te pondrías de novia? Ay, no, profe, y bueno, pero ¿y si vos ahora no estás eligiendo ni siquiera a quién vas a ir a votar? El día de mañana te van a elegir a la novia. Ahora, el día de mañana que vos quieras estudiar una carrera y que no sepas a ver cuál vas a estudiar. Viene y te dice, bueno, yo quiero que vos seas médico, vení, estudia para ser médico. Y te pone, te va y te inscribe tu mamá en medicina ¿pero quién tiene que estudiar? Vos sos el que tenés que estudiar, ¿no es cierto? ¿Vos elegiste eso? No, no elegí eso, pero vas a tener que estudiar. Y entonces, ¿cuál es la solución? Claro, la solución está en que él sea el que elija. Claro, Él sea el que elija, porque después, ¿quién tiene que estudiar? ¿Quién tiene que trabajar de eso? ¿Quién le tiene que aguantar a la novia? ¿Está? O simplemente hay otro ejemplo que le suelo dar. Cuando están todos sus amigos y dicen, bueno, vamos a reunirnos, bueno, ¿y qué vamos a comer? ¿O dónde vamos a ir a comer? ¿O dónde vamos a ir a salir? ¿Eligen entre todos o le dan uno a uno nomás que elija? Si elige uno nomás, elige otro por vos. Y después te va y te está quejando ahí que no me gusta el lugar, que hace mucho frío, que la música tal cosa. O sea, siempre va a haber quejas y justamente hay muchas quejas en la sociedad de gente que solamente critica porque no elige bien. no siempre un líder tiene que decidir todo. No, pero Mal por llamado líder por supuesto, ahí, sino en grupo. Consensuar, ejer como decís vos. sí, ejercitemos la democracia y seamos responsables de las cosas que elegimos, Claro. para bien o para mal, aunque después te estén diciendo, ay, vos que le votaste, no importa, pero fue tu decisión. Esta vez a lo mejor no te salió bien, pero la próxima puede ser que te salga bien. Claro, para eso tocamos unos temas acá de Sí, derecha, izquierda, centro, el sí, socialismo, no, no, esto, lo otro. Más o menos dar un pantallazo y tocar por último este tema que es muy importante. sí. Si no te Ejercer, comprometes, no te quejes. no, aparte ejercer justamente la responsabilidad y ejercer nuestra libertad, porque ejerciendo, votando estamos ejerciendo justamente esa libertad de elección que tenemos, de ver a ver qué es lo que queremos para nuestra vida, para nuestro futuro, porque es muy fácil echarle la culpa al otro, pero ¿y vos qué hiciste? Se escucha por ahí en la comunidad cuando vos Ah, hablas, ah, yo no le voté. ¿Y aquí no votaste? No, no, ni fui a votar. Y no, no es así. No exactamente. es así. Si vos no estás de Hacerse cargo. acuerdo, y tenés que ir a votar, tenés que decidirte. Por un mal menor tal vez en algunos casos, o el que vos crees que te va a representar de la mejor manera, pero tenés que comprometerte. ¿eh? Y aparte, pasa que la gente no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Si no tuviéramos democracia y si volviéramos al sistema anterior del que justamente estuvimos hablando recién, bueno, vamos a ponerle un rey nomás, a una persona que no le tenemos que votar y por Claro, de hecho, prerrogativa de sangre, digamos, va a seguir. claro, Entonces, cuando tengamos una persona que venga y se perpetúa en el poder como un Hitler de última, ahí van a ver lo que es el no poder elegir. Entonces, mientras que uno puede hacerlo y tiene la posibilidad de estar en un sistema democrático, ejercido, bueno, a través de representantes, porque no podemos hacer una democracia directa, ¿por qué no lo vamos a hacer? Hay que aprovechar, no hay que desaprovechar ninguna oportunidad, ¿no es cierto? sí, totalmente. De hecho, acá hay una provincia que hace, no sé, 25 o 28 años, no sé cuánto, está gobernado por una misma persona, un Sí, mismo partido político.
No digo que esté mal, pero a su vez hay muchas quejas de esa provincia. La gente que vive ahí, no digo todo, pero gran parte se han quejado, han salido informes de los Sí, derechos humanos que estaban metidos ahí. O sea, hay cuestiones que justamente debe ser tal vez una opinión, estoy pensando en voz alta, debe ser por ahí que no se respetaron determinadas cuestiones de los derechos humanos y qué sé yo, y también no se han comprometido a la hora de elegir. Y dejamos nomás, no, este va a ganar Osvaldo casi, Osvaldo siempre gana, así que nada, no voy a ir a votar. No, hacé valer tu voto. si mal no recuerdo, la persona que vos estás hablando está hace más de 28 años. Sí, No, sí, no sé sí, en el sí, poder, sí. creo que es la misma, no Sí, quiero dar tal nombres, vez, no quiero dar nombre también pero, porque habemos pero de vos todo. imaginate que es toda una vida, hay gente que nació y se crió con esa persona en el poder. Y es lo que están acostumbrados, están alienados, Claro. son presos de un sistema porque no ven otra cosa. Eh, y bueno, es a lo que están acostumbrados y a las personas le cuesta un poco salir de la zona de confort también, ¿viste? Sí. Buscar animarse a nuevas cosas, a nuevas alternativas. Tiene mucho miedo la gente. Pero bueno, eso se tiene que trabajar, los miedos también se trabajan. Y de hecho hoy por hoy hay muchas críticas porque muchos están acostumbrados a pagar, por dar un ejemplo, 1.000 pesos el boleto y hoy tienen que pagar 2.000 o 1.800 porque le sacaron este, el subsidio, mejor dicho, y bueno, son sacrificios que tenemos que hacer para ver si de alguna manera, no digo que esté bien ni que esté mal, eso cada uno que saque Claro. su conclusión, pero de alguna manera tenemos que enderezar esto que veníamos ¿eh? Eh, más para el lado, no sé, eh, del izquierdismo, digamos, ya, porque Sí, ya estábamos consumiendo pescado que nos daban ellos no pagaban el boleto, ellos no todo. todo, ¿me entendés? Me parece que ya nos estaban manejando demasiado nuestra vida. Saquen sus conclusiones, no es que yo digo que esté bien, que esté mal lo que estamos diciendo nosotros, simplemente es una opinión y le agradecemos a la profesora María Cantero que haya tomado la molestia y que se haya atrevido a hablar de estos temas que es muy quisquilloso, por decir así, para algunos que son por ahí el fanatismo. Me gustaría que compartan o no esta opinión, respeten, como respetamos nosotros, simplemente era una sugerencia y darle un pantallazo de lo que nosotros entendemos en cuanto al vivir en democracia, ¿no es cierto? Y a la hora de votar, que podamos tener más o menos un panorama de qué es lo que pretendemos nosotros. Sí, y sobre todo involucrarse conlleva a preguntar, preguntar mucho. Yo siempre digo, ¿cómo yo me involucro? Pregunto, indago, eh, me intereso por alguna cuestión y voy a fondo, investigo, no me quedo con lo que me dicen, voy y corroboro justamente si es cierto lo que me está diciendo este o si hay alguna alternativa mejor, ¿eh? No me voy a quedar con el novio que me elijan, te digo, ¿eh? Voy a elegir yo. Claro, sí, totalmente, porque en definitiva vos sos la que vas a vivir o no Exactamente, la situación que te pero por toca. A supuesto, entonces, nivel país lo mismo. Eh, la verdad que sí, es muy amplio la charla esta, que la hora y media creo que tuvimos de programa, con algunos nos extendemos más, otros menos, con María en este caso eh, nos extendimos una hora y media y un poquito más tal vez, pero muy lindos temas y me interesa como el de la semana que viene también va a ser una hora y media tal vez porque lo veo un consumo problemático extremos. lo voy a eh, mirar, sí, 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 sí. que también va a estar muy lindo con el licenciado en psicología Hugo Salas, que ya le había dicho hoy. Ya me confirmó su presencia y un tema que lo vienen dando en los distintos establecimientos escolares y muy presente en la actualidad. Algo más que quiera hablar de que haya quedado de los partidos políticos, entre comillas, generalizando, y después un mensaje final. Antes del mensaje final te voy a hacer una entrega de un testimonio que en esta segunda temporada de Bañel le entregamos a nuestros invitados. Vos sos la tercera de este año, Ay, no me digas. así que dice que los números impares traen suerte. Así que capaz salí acá y te invitan a cenar ahí, no sé,
Pues Espero que algo algún, haya, que me espere con algo hecho porque algún vecino por ahí te dice, bueno, vení, acá. espero, por favor, algún vecino que me rescate por el camino, que estoy sin comer desde la mañana, así que... Bueno, le mm. pedimos un mensaje final o algo más que quiera decir y después un mensaje final a los jóvenes o a los que nos estén viendo. Bueno, primero, un gusto haber venido a tu programa. Me recibieron de 10. La verdad que son temas muy interesantes, lo vi la semana pasada, lo voy a ver también el martes que viene. Invito a todos a que se suscriban al canal de Osvaldo para ayudarle a que estos temas sean más generativos. Gracias. ¿Eh? Y bueno, y a la juventud en general, le digo porque son con los que yo más estoy, y a los padres, esos chicos también, no se rindan, siempre busquen alternativas de construir sobre el error. ¿Qué quiere decir esto? Siempre traten de ver lo positivo, a ver qué es lo que pueden mejorar, qué es lo que pueden cambiar. No se centren en el fracaso nada más o en las cosas que les salieron mal, o no estén pensando directamente en el no va a pasar esto, no va a pasar lo otro. Arriésguense, que en algún momento se va a dar, ¿está? Pero tenemos que seguir en la búsqueda. Si nosotros no intentamos, ¿qué dejamos? ¿Qué dejamos para los que vienen? Un saludo grande para mi hija, si se puede, para Florencia, para mi pareja, para Luciano Rebollo, que está ahí. Espero que me haga algo para cenar. Claro. Y bueno, Estuvo trabajando todo el día, Luciano. sí, a mis padres, a Lito Cantero Sí, y por ahí. a Elia Chamorro, y a mis amigos que están ahí mirando seguramente. Por ahí si cocinó mucho, pues puede extender a los vecinos. ¿Eh? A Y los vamos, vecinos que a que los traiga, vecinos lo de esperamos Riachuelo. entonces, sí, pues le podemos decir que traiga. Ahí Voy anda a, voy cocinando a, rico. voy a decir unas palabras que yo lo escuché, y esto no es chupar la media, nada. Yo rescato siempre de las personas lo que yo creo conveniente, lo bueno. Dirigió unas palabras el doctor Pedro Brayar Pocar a unos alumnos del sexto año, si mal no recuerdo. Eh, no se pongan un techo, pónganse metas. Eso para los chicos que vos le estás hablando ahora, pónganse metas. Esto quiero para de acá a fin de año quiero lograr esto, de acá a 3 años quiero hacer esto, y tratar de lograr. Y no decir, bueno, me recibo, fíjate, vos estás estudiando abogacía cada vez que podés, cada vez que tu Y voy tiempo a terminar Claro, en algún momento. eso, claro, esos son Sí, metas, sí, ¿viste? sí, sí. Y no decir, bueno, listo, ya está, ya me recibí de docente y me quedo acá y chao, esta es mi vida. No, siempre que vos puedas respirar, por decir así, podés seguir avanzando. Y siempre hay que seguir estudiando, Sí. siempre hay que seguir cultivándose, no solamente estudiar una carrera universitaria, terciaria o demás. Yo siempre le digo a mis alumnos, así vos ponga una verdulería, capacitate para tu negocio. Siempre se aprende algo nuevo. Y eso es decir, no voy a ir porque ese yo ya fui, ya aprendí. Siempre aprendes algo nuevo o por lo menos socializas. Todos los días aprendí algo nuevo. Todos Todos los los días, días. por más mínimo que sea, te juro, Exactamente. aprendí. Hoy aprendí muchas Sí. cosas de vos. Yo de vos, por supuesto. Bueno, la verdad que un placer. Le pedimos a nuestra asistente acá, Gabriela, que nos alcance un testimonio. Gracias por la visita. Hay muchas Esto para que lo cuelgues en un gracias. cuadrito, ahí nos va a tomar una foto la asistente. Estamos en vivo, señores. Bueno, muchas Este, gracias. no sé Lo si voy a poner pusimos en un bien tu cuadrito. nombre ahí, pero creo que sí. A ver. No sabíamos si llevaba el acento o no llevaba el acento. No, Elia. hermoso, gracias, Bueno, muchas gracias. bueno, gracias a vos, María. Bueno, Quedaron muchos temas por hablar, pero muy rico el programa de hoy, como el del anterior y del anterior también, que vino el intendente Nicolás Tejo y que dio una primicia de que consiguió viviendas para acá y ver el progreso de Riachuelo de a poquito, sí lo en vi, lo tan estuve corto, viendo. sí, en tan Sí, corto tiempo de gestión. Y eso, la verdad que sin saber, porque vos mejor que nadie sabés que esto sí, no se pacta la entrevista, digamos, hablamos de los temas en general que vamos a claro, tocar, pero después van en el vivo, como lo hicimos con el intendente, claro.
como lo hicimos con Luciano y lo hacemos con vos, y lo hicimos hasta inclusive el vicegobernador de la provincia, que nos dio el honor también de visitarnos, que dejó un poquito sus amplias actividades y gobernar la provincia, presidente de un Claro. partido a nivel provincial y ahora a nivel nacional, que yo estoy muy comprometido con esa causa. Volvemos a lo que estábamos hablando hoy, son ideologías que yo en altísimo porcentaje yo comparto, y por eso es que le digo a mi familia, yo no me veo todavía con el control remoto y las críticas a través de las redes, y mucho menos críticas anónimas. Claro. Directamente o me quedo en el molde o hago las críticas con nombre y apellido. Porque críticas podemos hacer, no Claro, estamos en democracia. crítica, yo siempre digo que hay que, a ver, las críticas siempre deben ser constructivas y el error hay que remarcar en privado, siempre. El error en privado. Si tengo algo bueno para decir, sí, lo digo públicamente, porque también genera una reacción diferente en la persona y unas ganas de la persona de querer mejorar, cambiar. Está, porque si criticamos directamente, Claro. le bajamos ahí esa iniciativa que tiene la persona como para poder crecer o mejorar en algún ámbito. ¿Está? Bueno, gracias al equipo que me hace el aguante desde temprano, Josué, Gabriela, Miriam, que están preparando desde las 4:30 de la tarde ya todo esto. Hay que probar el internet, cargar el sistema, abrir el YouTube, ver que funcione, agregarle el zócalo, etcétera, etcétera. Así que muy agradecido. Así de la misma manera que le agradecemos a los invitados que se haya tomado la molestia, vino de su trabajo, está como docente, como había dicho ella, curso muy aplicada, y, y gracias a ustedes que nos acompañan todos los martes y a través de las redes sociales. Esto queda grabado y lo pueden compartir con sus amigos, entren al canal de YouTube, como lo dijo gentilmente nuestra invitada, compartan, suscríbanse al canal y a nosotros nos ayudan de alguna manera a colaborar un poquito con la información, si se quiere, eh, para que de alguna u otra manera nos estemos ayudando. ¿Sí? Como decir, comprometernos a través de la comunicación, del pensamiento, del compromiso mismo, desde el compromiso con tu familia, con tu barrio, con tu Exacto, vecino, generando con tu redes. provincia, ¿entendés? O sea, compromiso en general. Así que nosotros muy agradecidos, María, con vos. Bueno, muchas Y gracias. ¿Puedo decir una cosita más? sí, sí, todo lo Que no dije, pero invito a, bueno, a todos los vecinos de Riachuelo a un nuevo servicio que estamos brindando acá en Riachuelo bueno, yo les había comentado que soy coach ontológico profesional. Estamos teniendo unas sesiones gratuitas a todos los vecinos de Riachuelo, la primera sesión gratuita, así que si quieren acercarse a nuestro estudio, tenemos acá en Riachuelo atenciones en Riachuelo, o si no también en Corrientes Capital, nos llaman nomás por teléfono, agendan la sesión y pueden enterar, saber de qué se trata, qué es el coaching. claro, podés decir tu número o tu dirección, dónde Sí. queda. Bueno, a ver, cualquier cosa que se comuniquen y ahí le damos el turno dependiendo dónde, si acá o en Corrientes Capital, al 3794-75-3350. ¿Está? Para aquellos que no saben qué es el coaching, pueden venir en una sesión gratuita a descubrir a ver qué es, ya que, porque ahora ya no tenemos más tiempo de explicar. ¿Está? Claro. Sí, un pantallazo así general de qué consiste para que la gente por ahí. Es bastante largo, por eso. ¿Hay tiempo? No. Bueno, No, una síntesis así nomás, porque por ahí que con una palabra tan difícil que siempre existió. Por eso está el tema que yo dije hoy, tienen que aprender a buscar. El coach, en realidad, nosotros hacemos sesiones individuales o grupales también, talleres grupales también organizamos, tenemos un equipo también de otras coaches, donde la persona viene a la sesión, no es una terapia psicológica, nosotros no curamos ni una enfermedad ni nada, sino que trabajamos por objetivos. Acompañamos a la persona a cumplir ese objetivo que se propone, que no está pudiendo cumplir. Puede ser en el ámbito profesional, ámbito familiar,
tiene que ser algo medible, alcanzable, tampoco, yo quiero ser millonaria ya este año, no. Y si no tenés objetivos, bueno, en la primera sesión te ayudamos a través de preguntas, ¿sí? Y la indagación a que vos llegues a pensar a ver desde dónde puedes partir y hacia dónde querés llegar. ¿Eh? Lo coach ontológico hace énfasis en el acompañamiento y en la transformación del lenguaje, de las emociones, de la corporalidad. Así que, y bueno. Si por ahí no pudiste anotar el número de teléfono, el canal de YouTube, manda tu mensaje y vemos si te respondemos ahí para que te podamos contactar con la profesora, que no dura media hora, una hora. Va a tener que tomarte tu tiempito, lleva su tiempo. No, la sesión dura 40 o 60 minutos, más de eso no dura, no se Vale. preocupen, así que no es que vamos a estar horas. En grupal por ahí dura un poco más. No, esos ya son talleres con temas específicos, eso Claro. ya, o para empresas, o en el caso del municipio habíamos hablado también con Nicolás Tejo para aplicarlo acá también. Me gustó la con idea, así que yo creo que va a sí, salir eso. con los empleados acá municipales. Yo hablaba una hora y media, pues depende de cada caso. Mi caso capaz lleva 3 horas, ¿viste? Para que me orienten Y no terminamos y más. no terminamos. Así que La bueno, próxima vez te hago yo la entrevista. totalmente. Hay una entrevista que te puedo hacer yo porque él siempre nos hace a nosotros. ¿Y Bueno, vos? luego llegó un ¿No momento. querés descubrir tus Llegó un fotos de momento. Facebook? No, la verdad que no. Tu famoso. No, la verdad que me cuesta. Y ahora no sé si vamos a poder sacar alguna foto porque ya no tenías más Facebook la otra vez que te habían entrado. Sí, no no, sé qué, la parte de la peña, la peña Nandibey no habían hackeado. Esas bueno, fotos prohibidas, decí la sí, verdad, no, Osvaldo. no. Todo el trabajo de 5 años de peña, la verdad que se fue nos hackearon, bueno, perdimos ese trabajo, pero no importa, la gente nos conoce, saben de que le ponemos todo para hacer lo más profesional posible, a veces se logra, a veces no, pero tenemos nuestros seguidores y bueno, Por supuesto que sí vamos a recuperar el doble y el triple también. totalmente. Siempre Bueno. decimos, como dijimos hoy, con el compromiso, sin pisar cabeza, y de nosotros depende todo nuestro progreso. Hay que continuar trabajando. Así que muchísimas gracias a todo el equipo, gracias a ustedes, gracias a la invitada, la profesora María Elida Cantero, y